Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la jornada de actualización sobre cuota alimentaria con perspectiva de género en la provincia de Buenos Aires, elaborada por la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual, Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, cuya directora es Maru Urea. Organiza el área de acceso a la justicia, observatorios de decisiones judiciales con perspectiva de género, Consejo de Articulación Institucional de Políticas de Género, Diversidades y Disidencias del Colegio de Abogados de La Plata, con el aval de múltiples observatorios y comisiones del Colegio de Abogados de La Plata. El propósito de esta jornada es visibilizar los desafíos que enfrentan quienes deben reclamar una cuota alimentaria, abordando los principales obstáculos en el acceso a la justicia, los mitos que persisten sobre esta temática y los cambios introducidos por la reforma de la Ley 15.513. Se trata de una propuesta interdisciplinaria dirigida a profesionales comprometidos con el fin de generar un espacio de reflexión y brindar herramientas que fortalezcan su intervención. Las jornadas se desarrollarán en 4 encuentros presenciales que son grabados, estamos en el segundo encuentro, y fueron elaboradas por la Dirección de Equidad y Género de Diversidad Sexual de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, doctora Rubio. Bueno, en mi caso, agradecer también la participación de todos ustedes, de acá de la organización también por la convocatoria. La verdad que es un gusto recibirlos también en este colegio de la Abogacía. Y en mi caso, quisiera también destacar que esta es una actividad que ha recibido múltiples apoyos de distintos observatorios e instituciones y comisiones del colegio. No quiero dejar de nombrarlos: el Observatorio de Sucesiones, Observatorio de Familia, Observatorio de Derechos Humanos, Observatorio de Sentencias Judiciales con perspectiva de género, Observatorio de Derecho Civil, y también tenemos la participación y apoyo, como les decía, del área de acceso a justicias, la Secretaría de Seguridad Informática y Cibercriminalidad, Registro de Abogadas y Abogadas de Niños, Niñas y Adolescentes, Derecho de Familia Consultora, Comisión de Delitos contra las Infancias, Comisión de Justicia de Paz, Comisión de Defensores y Asesores de Adultos, Comisión de Enlace con las Universidades, Instituto de Filosofía Jurídica y Teoría General del Derecho. Como ven, la participación es múltiple porque es una temática de muchísima relevancia e interés social y público. Así que bueno, vamos a dar comienzo a esta segunda jornada de vista. En este caso va a presentar a los expositores la doctora Rubio. Sí. Bueno, el primer expositor es el doctor Ortiz, profesor para la enseñanza media superior de las ciencias jurídicas de la UBA, especialista en violencia familiar. Bueno, me dieron para que sea primero porque se me va la combi, así que hasta las 6 de la tarde estoy acá. En la Plata B, la última combi es a las 6 de la tarde. Primero agradecer, la verdad, que la invitación, y también habla también de la necesidad de poder también articular con los diferentes observatorios e institutos de parte del colegio. Eso está bueno también, porque es una forma también de enlazar actividades y también cruzar una temática que toca, por supuesto, y se relaciona con varios aspectos, no solo de la temática, sino también del derecho al alimento, del derecho a las familias y del derecho civil. Otra vez tuvimos una actividad con Bárbara y el equipo. Y en esta jornada, en esta clase, se va a hablar más de la temática de violencia económica. Mi función va a ser tratar de plantear dónde está, bueno, la violencia económica en el proceso de alimentos. Y hoy recién en el VAL estábamos comentando que la 26485, la Ley de Protección Integral de marzo del 2009, es una ley que se aplica para todos los procedimientos o procesos, que incluye el proceso de alimentos. De hecho, la ley nunca dice, la 26485 nunca dice que no se aplica en el proceso de alimentos, sino que sus artículos se pueden aplicar perfectamente cuando corresponda en el proceso de alimentos, en las vías incidentales, en el proceso de ejecución de una cuota alimentaria y demás procesos relacionados a la temática de alimentos, ¿sí? Esto para empezar. Así que bueno, agradecido también con Erika, que siempre me suma a las actividades también, y bueno, eso está bueno también porque bueno, uno va aprendiendo cuando prepara algo
especial para venir a aportarles a ustedes, ¿no? Primero aclaramos que el proceso de alimentos es uno de los procesos del derecho a la familia que tienen que ser analizados con perspectiva de género, ¿no? La resolución que fija una cuota alimentaria es una parte nomás del proceso de alimentos en donde surge la necesidad de darle una operatividad al tema, ¿no? De poder plasmar en la práctica, seguro que Maru va a hablar también de todas las herramientas prácticas que se van generando, que estuvimos trabajando, dijo Ramos, se agregan también, que se encuentran a disposición en razón de niños, niñas y adolescentes a proteger, el proceso de fondo en el cual se van a dirimir estas cuestiones, las cuestiones de género y también los aportes específicos de la temática, ¿no? Hablar de negación de alimentos como violencia económica es darle práctica al supuesto que surge del artículo 5, inciso C, de la 26485, dentro de la tipología de violencia, cuando se define a la violencia económica como menoscabo de recursos, uno de los supuestos es negación de medios indispensables para llevar a cabo una vida digna, uno lo puede leer en la ley, y el decreto reglamentario 1011 del 2010, cuando comenta el artículo 5, inciso C, supuesto 3, parece un trabalengua, cuando lo comenta dice que ese incumplimiento, esa falta de necesidades indispensables, que no se provee a la progenitora que convive con esos hijos, es considerado violencia económica. Esto se explica muchas veces porque esto es de alguna manera el caballito de batalla conceptual para hablar de violencia económica en el proceso de alimentos. Más allá de los fundamentos que surjan de las convenciones internacionales de las cuales Argentina es Estado parte, las recomendaciones generales del Comité de la CEDAW, las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a justicia, es un marco normativo que sustenta este tema de negación de alimentos como violencia económica. Pero la idea de mi aporte, que va a ser sencillo, va a ser contar, bueno, cómo tendría que ser una prestación alimentaria con perspectiva de género, ¿no? Cómo tendría que ser una prestación alimentaria que incorpore, en caso de que exista, las situaciones encuadradas como violencia económica. Con este tema hay que tener mucho cuidado porque uno a veces, abuelo de pájaro, dice, bueno, esto es violencia económica, en realidad son situaciones de violencia que nosotros como operadores o operadoras de la temática tenemos que encuadrar en el tipo de violencia. Los encargados y las encargadas de encuadrar las situaciones de violencia dentro de los tipos somos nosotros. Por eso es importante este espacio de capacitación, los que se brinden con respecto a esto, ¿sí? Sin más preámbulos, siempre quise decir sin más preámbulos, queda muy bien, ¿no? Queda como bien. Aparte del colegio, ¿no? Yo estaba viendo cuántos somos para la torta, ¿viste? No, eso es el problema, pero no importa. Estaba contando y somos como 80, no va a alcanzar, pero bueno, no importa. Primero, la cuota tiene que ser entendida, la cuota alimentaria debe ser entendida solo como una fracción de dinero que el progenitor da para solventar las necesidades de sus hijos o hijas. Cuando el juez o la jueza fija en un proceso de alimentos una prestación, una cuota alimentaria, esa suma es una fracción de dinero que es parte nomás de la responsabilidad parental. No significa exclusivamente la cuota alimentaria ese monto que cubre con toda la responsabilidad parental, porque después puede sobrevenir algún tipo de gasto extraordinario posterior a esa cuota que no es ponderado por ahí en el momento de la resolución y nos lleva de alguna manera a seguir peticionando algún gasto extraordinario por un tema de salud, por un tema urgente, por algún tema de un viaje inesperado, nos lleva a repensar este concepto de cuota alimentaria como un concepto más de la responsabilidad parental, no todo o exclusivo de esa responsabilidad, ¿no? Después también otro punto que me gusta, que salió hace poco en una columna que aporté en un diario, que la prestación alimentaria debe ser clara. En tiempos en donde se aprende que los procesos civiles, de familia, comerciales e incluso penales, la necesidad de un lenguaje claro, de un lenguaje llano, de un lenguaje que sea realmente suficiente para la comprensión de los justiciables, ¿no? Más allá de los que trabajamos en la temática podamos entender que la persona entienda la decisión que ha tomado ese juez o esa jueza en lo atinente a los alimentos. Este proceso tiene relación con el tipo de violencia económica en varios aspectos, ¿no? Pero el interrogante que se genera con respecto a la claridad de las resoluciones es
¿Qué pasa cuando algún punto de la resolución que fija la cuota alimentaria definitiva o provisoria no es claro? ¿Qué pasa cuando algo que dijo el juez o la jueza en su resolución no es claro, no lo puedo entender, o es insuficiente, o es totalmente ambiguo y necesito que sea aclarado para que propenda a garantizar los derechos alimentarios de niños, niñas y adolescentes? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando esa cosa que no es clara perjudica los derechos alimentarios de ese niño, niña, adolescente y también los de la progenitora reclamante, ¿no? ¿Se puede hacer algo? Específicamente el letrado o letrada podría plantear la interposición de algún recurso aduciendo esta vulnerabilidad que se produce por no ser clara la resolución judicial. Desde ya me enrolo por la postura afirmativa, en donde se conecta no solo el derecho procesal civil con la vía recursiva, sino el derecho de las familias con respecto al proceso de alimentos y los aportes específicos de la temática con respecto a la violencia económica, ¿no? Y la vulnerabilidad económica. Y a esto se agrega eso del lenguaje claro de la resolución. En un fallo reciente, que es un fallo, este fallo es de La Plata, del 15 de julio de este año, es un fallo de la Cámara Segunda de Apelaciones Civil y Comercial de La Plata, Sala Primera, que es un fallo de julio de este año, en un fallo en el cual apunta que se corrijan errores materiales y que se aclaren conceptos que no son claros en la resolución de alimentos. La progenitora de una niña solicita que se clarifique lo resuelto en torno a una cuota provisoria de alimentos. Y esto obviamente cambia, más allá de la cuestión que se corrija algo, cambia lo sustancial de la resolución, por más que no se diga. En este caso pedía que se complemente la prestación del 50% del valor de la cuota del colegio Lincoln donde iba la niña. Entonces se resuelve que se aclare que la cuota provisoria de alimentos comprende también la obligación del demandado de cancelar el 50% de la cuota mensual del colegio Lincoln, al que asiste la niña. Entonces la resolución judicial resalta que el deber de poder brindar explicaciones claras responde no solo a una cuestión jurídica, netamente jurídica, sino también al principio de justicia respecto a las partes, destacando la importancia de poder expresar las decisiones judiciales en un lenguaje comprensible, ¿no? Este fallo cita también la regla 72 y 78 de la regla Brasilia, que habla de lenguaje claro, cita también las convenciones internacionales, y por otro lado, no aclarar este punto, no incluir dentro de la cuota de alimentos provisoria ese 50% del colegio que tienen que pagar, por supuesto que genera un menoscabo de recursos, encuadrando este supuesto en una situación de violencia económica con el supuesto que recién comentamos. ¿Sí? Esto es un fallo. Yo cualquier cosa, yo cuando me voy, les dejo acá los fallos en papel. ¿Se acuerdan que antes teníamos papel? Bueno, yo les dejo alguna. A Maru y a Eri les dejo todos los fallos en papel y les dejo mi machete también en papel. ¿Parece? Les dejo todo lo que dije para que ustedes no copien ni nada. Después lo podemos pasar por correo. Sí, lo pueden pasar por correo, nunca pasa nada, eso, desde que yo soy alumno, después le pasamos el pago, en la vida le he pasado un pago, ya empiezo a hacer catarsis, Todavía no llevo el pago de la semana pasada. ahí se queda bueno, tercero, la prestación alimentaria tiene, esto voy a un poco copiar, un poco plagiar un poco a Erika, que la prestación alimentaria sea creativa, ¿no? Erika comenta un fallo también en el cual la jueza Carolina Macarrein, dentro de la resolución, manda al demandado a leer el principito y demás. ¿Se acuerdan que fue un fallo que salió en todos los sitios jurídicos, en algunos portales y noticias? Y dice acá, merece destacarse el insólito y hasta irrespetuoso planteo formulado por el alimentante como su letrado, quien atacó el certificado de discapacidad, dudó de la discapacidad de su hijo, ¿no? Fundado en que el mismo de fecha vencida, ¿no? Intentando con ello echar mano a meras formalidades, desconociendo, haciendo caso omiso de la condición de la cual padece su hija, que es irreversible, por el cual el vencimiento de una cuestión administrativa no modifica la situación de hecho que la misma padece todos los días. O sea, que haya vencido el certificado de discapacidad no hace que ya no tenga la discapacidad. Esto es sencillo, es bastante obvio. El progenitor, al fin de salvarse de su obligación alimentaria, acude a consideraciones desprovistas de cualquier empatía, solidaridad, contención y protección y de los valores más elementales de la humanidad y solidaridad
que le debe dar un progenitor a su hijo. Y ante esta situación de vulnerabilidad y necesidad, obviamente la jueza tiene que actuar. Es así que se va a ordenar leer y concurrir, luego concurrir ante este juzgado y transmitir los conceptos y enseñanzas que pudo dejar en la obra El Principito. Eligió El Principito porque dice que es una obra temporal que ofrece valiosas lecciones sobre la vida, el amor, la amistad y la importancia de valorar lo esencial en un mundo a menudo denominado superficial. Bueno, un fallo muy interesante. Y cuando se trata de hijos con discapacidad, los montos que se fijen como alimentos no debe solamente cubrir una necesidad básica, sino que también que debe contener las demandas constantes de cuidados específicos que requiere un niño que tiene alguna discapacidad, auxilios técnicos y hasta el mejor confort posible. Ustedes dirán que esto es una obviedad, pero bueno, hay que decirlo, y la necesidad de que esta prestación alimentaria sea creativa, ¿no? Y por qué no pedirle esa creatividad con un lenguaje ameno, respetuoso, solicitar también esa creatividad por parte de los jueces y las juezas. La jueza Macarrey, del fallo que comenta Erika en Diario Digital Femenino, plantea que no solo un tema también que viene renovándose, el tema de la carga mental, que conlleva el cuidado de un niño que tiene una discapacidad. Más allá de la cuestión afectiva, más allá de la cuestión de amor o emocional, hay una carga en ese cuidado. Implica otros esfuerzos, otros recursos, otros gastos que tiene que poner exclusivamente la progenitora que convive con ese niño, ¿no? Bueno, es muy interesante ese fallo, que ahí lo comenta Eric, y también esta prestación alimentaria tiene que ser fácil de notificar, porque si no, no tiene sentido encarar un planteo si después cuando estamos en la etapa o la instancia en la cual debemos notificar a la parte demandada en el proceso de alimentos de que existe una demanda y de que hay una obligación que cumplir, no se puede hacer. Sale un fallo de Morón, de hace más o menos 15 días, 2 de septiembre de este año, de la Cámara Civil Comercial, Sala Segunda, en la cual se habilita la notificación de la demanda vía WhatsApp, ¿no? Por supuesto, el demandado, cuando se lo notifica vía WhatsApp, la discusión se daba con respecto al medio en el cual se elige para notificarlo. No a ver qué va a cumplir una vez que se notifica, sino cómo me notificaron a mí por WhatsApp si no es una notificación fehaciente. No da fe de que yo me tengo que notificar de una demanda que yo tengo que cumplir una obligación alimentaria. Y dice el fallo, muy interesante el fallo de Morón, provincia de Buenos Aires, es un mundo atravesado por lo digital. No parece razonable que en la justicia permanezcamos de espaldas a ello y sigamos efectuando nuestras comunicaciones como se lo hacía hace varios siglos, ligados tanto a lo especial como a la presencialidad, insumiendo para ello recursos materiales y humanos y tal vez lo más importante cuando está en juego cuestiones alimentarias, insumiendo tiempo. Esta notificación vía mensajería instantánea fue expresamente autorizada por el juzgado. Se procedió a varios intentos frustrados de notificación. Por ende pasa el tiempo cuando uno trata de notificar y no puede. Con esto quiero significar que no se avanzó por vía de mensajería instantánea de manera caprichosa o inmotivada, sino que tuvo una razón. Tampoco pierdo de vista, dice la justicia de Cámara, que los intentos que se frustraron por un error en el domicilio al que se estaban enviando las notificaciones por cédula. Obviamente, esto es como el cuento del aire gratis, el demandado nunca se deja notificar, ¿no? Ahora vivo en la casa de mi prima Marta, después vivo en la casa de mi abuela, mi mamá, estoy viviendo con mi mamá, ahora alquilo Moreno, ¿se entiende? Después, la prestación alimentaria tiene que ser completa, suficiente e íntegra, ¿no? Parecería que el monto es solo el resultado numérico de una pretensión en un proceso de fondo, y no es así. Sin embargo, si analizamos el impacto que tiene el monto en garantizar íntegramente el derecho alimentario de ese niño, niña, adolescente, ¿no? Algo habrá seguro mal también con respecto al monto y el índice y todo lo que venían trabajando. La autoridad judicial fija una prestación alimentaria atinada, ¿no? Ponderando el contexto en el que el actor lo pide, cubriendo todos los rubros peticionados, ¿no? Ponele, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer. Y el demandado o no cumple con el monto en su totalidad o lo cumple parcialmente, ¿no? Después de tanto trámite, la jueza fija un monto y no lo cumple. O cumple una partecita del monto. O lo cumple de manera discontinua, no lo cumple de manera periódica, mensual, como la jueza lo ordenó. Este último supuesto también es un incumplimiento al cumplirla por parte, porque configura una situación encuadrada como violencia económica, ya que no cubre la prestación alimentaria en su totalidad. Niños, niñas, adolescentes no cubren tajantemente sus necesidades a la espera del cumplimiento total de la cuota.
Las mismas serían reducidas o suplidas por la progenitora, reproduciendo nuevamente violencia económica. Si en vez de pagar 10, paga 3, ese 7, ¿quién lo cubre? La progenitora que convive, y asumiendo otro tipo de recursos. No nos podemos quedar con un mero análisis del proceso, sino que en la implementación práctica, ¿no? Cómo ese incumplimiento muchas veces configura o reproduce situaciones de violencia económica. Y en otro fallo reciente también se habla del término readecuación de la cuota, porque el demandado había pedido pagar menos de la cuota porque el hijo había adquirido la mayoría de edad. Entonces dijo, bueno, voy a pagar menos de la cuota. Y acá lo que la justicia dice, esto es un fallo de Cámara Civil y Comercial de Capital Federal, Sala Primera, la Cámara dice en relación a readecuar la cuota, hace hincapié en el interés superior del niño. Se disminuyó la cuota sin una valoración exhaustiva de la necesidad del niño y sin prueba que acredite la imposibilidad del alimentante. Sumado a ello que el canon no se reduce ni proporcional ni prudencialmente, como diciendo, bueno, pedís bajar la cuota, bueno, ¿cuáles son los motivos por los cuales pedís bajar la cuota? Si las necesidades de este niño va cambiando, se va actualizando. Y ahí se incorpora también, aclara con respecto a la canasta de crianza, que también está bueno porque dice, el demandado no acreditó una modificación en su patrimonio que justifique reducir la cuota. Apuntar a su postura realizando una síntesis de la canasta básica de crianza, cuya última actualización al momento de expresar es de marzo del 2025, en donde instituye que para niños de 6 a 12 es de, porque hay un niño mayor, uno de 18, perdón, y de adolescente, y otro de entre 6 y 12 años. La canasta dice 513.720 pesos. Concluye que dicha cuota no alcanza ni el 70% de ese monto. Entonces, ¿qué es lo que quiere disminuir? ¿Qué es lo que quiere disminuir? ¿Qué prestación alimentaria quiere disminuir? La defensora de menores puntualiza que de las constancias del expediente no se colige que los gastos de ese niño disminuyeron, sino al contrario, aumentaron sus necesidades: alimentación, salidas, cumpleaños, vestimenta, movilidad y otros vinculados a su cuidado y desarrollo. Explica que el paso del tiempo, la depreciación económica y la mayor edad del otro niño hacen que la única modificación posible sea la de un aumento de cuota, pero nunca una disminución. Es como si la cuota fijada en su momento termina siendo como un piso a partir de ahí en adelante. ¿Pero por qué? Porque el contexto económico nos lleva a que las cosas que antes valían, hace un mes valían de una manera, el mes siguiente van a valer de otra. Entonces, pondera en cuenta ese contexto, ponderan y toma en cuenta ese contexto, ¿no? Después que sea obviamente pasible de cumplirse, que alguien se haga cargo de abonarlo. Esto lo voy a hacer cortito al pie, porque también trajo críticas. Por supuesto que el obligado principal a cumplir la prestación alimentaria es el progenitor, y todos los recaudos y diligencias necesarias, judiciales e institucionales, deben propender a que el obligado principal sea el progenitor. Pero sin embargo, cuando no se llega a esa instancia, que con todos los recaudos el progenitor no cumple, tiene que ser cumplida por alguien. Y ahí se apunta el principio de solidaridad familiar. Y se va, por supuesto, a la abuela, se va al abuelo, se va al tío, se va a la tía. Siempre esto de manera subsidiaria. Esto hay que aclararlo muchas veces. Claramente de manera subsidiaria, y por ende estos últimos obligados, en virtud del principio de solidaridad familiar, el monto va a ser mucho menor del que tendría que aplicar el progenitor obligado, que es el que va. Esto significa que el hecho que el tío pague ahora una cuota menor para cubrir provisoriamente en un contexto de urgencia alimentaria este dinero, no significa que el trámite con el progenitor obligado no va a seguir en su curso. Esto hay que aclararlo, ¿no? En el cual un fallo, no lo voy a comentar por el tiempo, un fallo de La Plata del 5 de septiembre de este año también, de alimentos, de la Cámara Segunda de Apelación Comercial, Sala Segunda, plantea acá la necesidad de que debe ser pasible de cumplirse la cuota. Alguien la tiene que aportar, alguien la tiene que cumplir, ¿no? Porque ahí van a salir todos los tíos y las tías, pues yo a mí no quise ser padre, ahora tengo que hacerme cargo de mis sobrinos. Entonces, no, alguien tiene que cumplir esa prestación alimentaria. Va a ser de un menor monto, va a ser excepcional, va a ser subsidiaria e incluso va a ser temporal, pero esto no significa que el niño va a quedar con una obligación alimentaria vacía, sin nadie que la preste, sin nadie que la cumpla. Voy a ser abogado del diablo.
Obviamente, cuando aporta la abuela, cuando aporta el abuelo, choca con el paradigma de las personas mayores, choca con el paradigma de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es ley en Argentina desde octubre y noviembre de 2017. Por ende, vamos a tener también que tomar en cuenta ese paradigma, los recursos de esa persona, de esa abuelo, de esa abuela, de ese niño, de esa niña, que está obligado temporalmente a cubrir una obligación alimentaria. También la prestación tiene que contemplar el cuidado personal que dispensa la progenitora. Siempre decimos, esto cortito, que el cuidado personal tiene un valor patrimonial. Por ende, dicho cuidado personal en un proceso de alimentos tiene que seguir manteniendo ese contenido patrimonial para poder ponerlo en la balanza al momento de ponerle una suma a la prestación alimentaria. Porque si uno no le da valor, le da un valor nulo, cero, a un cuidado personal, obviamente no va a poder plasmarlo dentro de esa prestación alimentaria. Otra cuestión es que tenga en cuenta la carga mental que padece la progenitora conviviente. Esto salió de un fallo señero de Entre Ríos que plantea la sobrecarga, el esfuerzo psicológico íncito en la planificación, coordinación y protección de la vida familiar individual de sus miembros. Esa carga mental, ¿no? Ese deterioro psíquico que se da con tantas horas de cuidado, con ese sobreesfuerzo que genera estrés, consecuencias en la salud. Consecuencias en la salud que no son cubiertas de manera inmediata, porque no va a ir al médico, porque necesita trabajar, porque no puede faltar a su trabajo, porque o tiene su propio emprendimiento, o es su propia jefa, o trabaja en relación de dependencia y ya faltó por algo y después tuvo un problema. Entonces todo esto genera como un recorrido y un efecto dominó que va en perjuicio de la salud y la integridad física y psíquica de esa progenitora que convive, ¿no? Yo sé que muchos fallos, después del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, vino trayendo esa idea de carga mental. Y después el tema que esta prestación debe tener en cuenta las situaciones encuadradas como violencia simbólica, ¿no? Esa violencia totalmente invisible, esa violencia oculta, ¿no? Esos estereotipos de género que se dan con respecto a la maternidad. Mamá puede todo, mamá lo puede todo, mamá puede sola, o yo soy, vieron un día la madre, yo soy madre y padre a la vez, yo soy la que cubro, los alimentos, nunca necesité pedirle a nada, nunca necesité, bueno, acá hay una obligación, acá hay cosas que van a cumplir. Hay una obligación derivada de la responsabilidad parental, de la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental. También que la prestación alimentaria tenga en cuenta esa violencia económica. La violencia económica en sus diferentes momentos. No solo en la conducta que él tuvo durante la vigencia de una relación o al momento de separarse, sino también empezar a ponderar la conducta procesal del demandado en un proceso de alimentos y tomar esa conducta como un supuesto de violencia económica. La actitud que tuvo en las audiencias, la presentación de escritos constantes para trabar el cumplimiento de una obligación alimentaria, atacar un certificado de discapacidad por fecha vencida, para eludir una obligación alimentaria de manera urgente, cuando hay que cubrir otro tipo de gastos. Y también que la prestación alimentaria se relacione con el maltrato emocional. El maltrato emocional es una de las formas de maltrato infantil. Es una de las formas de maltrato infantil y muchas veces cuando hay un maltrato emocional, donde hay una desatención crónica, hay un descuido, con el concepto amplio de descuido de la observación general número 13 del Comité de los Derechos del Niño, que habla del derecho del niño a no ser sometido a ninguna forma de violencia, ninguna. Entonces, esto también empezar a entender que ese maltrato emocional muchas veces va en convergencia con el maltrato económico y esto configura claramente una situación de violencia económica. Voy a terminar, así dejo a mis compañeras, voy a decir una frase que me aprendí de memoria, hace 40 años que digo la frase, pero siempre la tenía anotada en un PowerPoint, pero ahora me voy a acordar, que en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje, como todos ustedes, estarán abiertos para el futuro, mientras que aquellos que quieren saberlo todo estarán adueñados para un futuro que ya no existe. Muchas gracias. Gracias, Diego. Saben, les quería comentar que en las carpetitas van a encontrar un QR, donde ahí, en ese QR, hay un kit de herramientas y de materiales de la Cámara de Diputados, que va a ser entregada físicamente en la última jornada.
que resulta ser este material. Pero ustedes lo tienen en el QR, porque hablando de que después no mandan los power y todo eso, no, esperen, el QR está, así que ese material ya lo tienen a disposición. Después, me había olvidado de presentar a la doctora Piombo, Daniela Piombo, que está siendo la moderadora, y bueno. Ahora vamos a dar paso a la doctora Erika Pérez, subdirectora del Observatorio de Decisiones Judiciales con Perspectiva de Género. Bueno, muchas gracias. Creo que se me escucha igual, pero igual por el... Igual por el sistema. Sí. No. Ahí se escucha, ¿no? Bueno, yo voy a hablar específicamente de qué herramientas tenemos en el derecho, nuestra profesión, para compeler cuando un alimentante no paga, ¿no? Compeler y hacerlo cumplir la demanda judicial. A ver. Un poco de lo que está acá es lo que venimos trabajando, que son esos materiales, creo que se escucha bien, ¿no? Sí. Que lo van a poder con el QR acceder de forma digital. Ahí van a tener la guía de cuota alimentaria, que esta se va a dar en la última jornada, la vamos a dar, que es la de acceso a la justicia. Es una guía que va a servir, después va a abrir el MARU, para que nosotros se la demos a nuestras consultantes, a nuestras clientas, y ellas puedan estar asesoradas de lo básico, ¿no? Y preparadas, como por ejemplo, saben qué tienen que traer, no vienen asustadas, porque hay muchos mitos que después va a explicar Maru, que pueden venir asustadas a nuestros estudios. Después tenemos un material de cuantificación de cuota alimentaria que también está ahí, y a los que cumplimenten las 4 jornadas les vamos a dar el kit de herramienta físico, ¿sí? Se van a llevar además el físico. Y está también la ley comentada, que participó Javier Heredia, que es la 15513, la ley comentada, y hay otro artículo con las primeras 10 explicaciones, los primeros 10 fallos de la 15513, que también está de forma digital, pero que se lo van a poder llevar el último día, lo vamos a generar, ¿no? Bueno, yo lo que voy a empezar a hacer es, ¿de qué manera se trata en la jurisprudencia, en los fallos, la violencia económica y también las medidas culminatorias? Entonces, bueno, ¿cómo es el tratamiento para que nosotros podamos pensar en maneras o en formas novedosas, como dice el 553, o razonables de poder hacer cumplir la demanda judicial? Uno de los fallos que a mí me gusta mucho, que siempre lo traigo, ahí se ve bien, es este fallo que yo le puse de nombre el paradigma de la ineficacia en las sentencias judiciales. En este caso era un progenitor que era remisero, entonces no tenía una fuente de retención y que además no pagaba la cuota alimentaria, entonces el juez decía, no puedo quitarle su única fuente laboral mediante la restricción o le saca la licencia de conducir, ¿no? Porque estaría cercenando la única fuente laboral. Entonces, acá en el fallo se pregunta, dice, entonces me pregunto de qué prioridad absoluta hablamos cuando el principal responsable niega a sus hijos la satisfacción de un derecho básico como el alimentario. Se dice, bueno, ahí estamos. Y la jurisdicción se encuentra imposibilitada, como en el presente caso, de efectivizar la tutela judicial de la que tanto escuchamos hablar, frente a causas como la presente, cuya sentencia, se ha dicho, es el paradigma de la ineficacia. Entonces dice, ¿qué puedo hacer? Porque muchas veces nos pasa, ¿no? Que tenemos una sentencia muy buena de cuota alimentaria, pero después tenemos que hacerla cumplir. Y lo que dice el juez acá es que si yo dejo esa sentencia así, no estaría protegiendo o no estaría cumpliendo con uno de los principios, que es el de tutela judicial efectiva. ¿Qué quiere decir? Que no termina el expediente cuando el juez fija los alimentos definitivos, sino que el juez tiene el deber de garantizar que esos alimentos se cumplan. O sea que el proceso continúa con esta tutela judicial efectiva. Y además dice, debe quedar claro que la prestación alimentaria no es una simple obligación dineraria, no es un impuesto ni un tributo cuyo pago debe satisfacerse a disgusto, sino el cumplimiento de uno de los principios básicos del derecho, el principio de solidaridad que hablaba Diego recién. Bueno, en este caso, ¿qué hace el juez? Dice, los fines de semana, desde las 6 de la tarde, va a quedar detenido en la comisaría local hasta los lunes a las 6 de la mañana, que va a salir para trabajar. Y esa medida se va a renovar todos los fines de semana hasta que cumpla con la deuda alimentaria y con el pago de la deuda alimentaria. Es una medida razonable para hacer cumplir esta sentencia, ¿sí? Bueno, ya hablamos de un deudor de tipo recalcitrante, ¿no? No hablamos de alguien
que tenía los medios para cumplir y que no lo hacía. Otro de los fallos para ver cómo es el tratamiento de la violencia económica dentro de la jurisprudencia es este que me parecía muy interesante, que habla del menosprecio de la labor que hace quien se queda al cuidado de los niños. Y en este caso era un deudor alimentario que se jactaba de que la progenitora no iba a poder hacerle nada, que la justicia no iba a poder hacerle nada, al haberse desapoderado de todos los bienes, ¿no? Y de haberlos puesto a nombre de su actual pareja. Además de eso, le relataba a la hija viajes que documentaba en sus redes sociales y entonces lo que dice es, bueno, se jacta de que no puede hacerle nada a la justicia y además se la priva a su hija de la cuota alimentaria. Entonces, todo lo que los viajes que él hace, todas las recreaciones que hace, son a costa del detrimento de la progenitora, que debe solventar todo de forma unilateral, pero también de su propia hija, ¿no? Que dice que además ponía de excusa que no podía ir a buscarla los fines de semana porque tenía que jugar al fútbol. Entonces decía el juez, pone sus propias necesidades por encima de la de sus hijas, ¿sí? De la de su hija. Entonces, lo que dice es, por otra parte, y desde una perspectiva de género, no puedo dejar de destacar que las expresiones y la actitud del cumplimiento del señor G denotan un menosprecio a la labor que desempeña la progenitora en el cuidado de su hija. Ese cuidado que se traduce en un conjunto de tareas cotidianas destinadas a atender las tareas del hogar y de la familia que insumen tiempo y energía, energía y recursos, por lo que es indudable que merece ser valorado económicamente. Más allá que todos conocemos que con la reforma del Código Civil se incorpora lo que es el valor de las tareas de cuidado como parte directa de la cuota alimentaria, por ejemplo, ¿no? Como remunerativa. Y entonces acá lo que hace es prohibirle, porque también se iba los fines de semana a ver un grupo que le gustaba de música, entonces le prohíbe ir a ver el grupo Sabrosito o cualquiera que sea similar, y le prohíbe entrar a ver los fines de semana el Club Atlético Talleres, que era el afiliado y que era asiduo, ¿no? Y decía, bueno, toda vez que en el expediente dice que no puede cuidar a su hija por ir a hacer estas actividades. Entonces, como una medida de compeler al cumplimiento, pone esa sanción. O esa medida coercitiva, en realidad, porque es para eso. Bueno, ese fallo lo traje porque me parece interesante, que habla de la posición, ¿no? Yo pienso que es cuando la cuota alimentaria es el único sustento que tiene esa mamá, porque se ha dedicado en lo que fue el proyecto de vida a cuidar a sus hijos, ¿no? Entonces, cuando se separa, cuando ya sea matrimonio o unión convivencial, pasa que hay una desigualdad estructural en lo que es los ingresos y un sostenimiento que se venía dando por parte del progenitor, el progenitor en este caso, el alimentante, que era quien sostenía el hogar, tanto los servicios. Creo que no hablaste ibas a hablar de Netflix, ¿me dijiste? No, El fallo. es Bueno, la readecuación de cuotas. es el de la adecuación. Bueno, ¿por qué? Porque a veces los servicios son solventados, hablo de luz, gas, teléfono, por el progenitor. Cuando se separan o tramitan la cuota alimentaria, lo que hace es cortar estos recursos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que dice es que no pagar la cuota alimentaria la pone en una situación de desigualdad manifiesta porque esa cuota alimentaria es su único sostén, ¿no? Entonces dice, la conducta que despliega este progenitor es claramente abusiva de su posición como principal sostén económico de su hija y a la vez contraria a la más leve consideración de la buena fe, ¿no? También en las relaciones familiares. Con su actuar indolente ha puesto en severo entredicho al principio básico del derecho alimentario y, en definitiva, de cualquier familia que se precie de tal. La solidaridad que se aprende y se transmite en la familia antes que en cualquier otro ámbito, perdón, educativo, deportivo o basado en la amistad. Bueno, lo que me interesa es que esto, ¿no? Bueno, ahí dice, se predica con el ejemplo, pero también con las actitudes contrarias. ¿Qué le está enseñando a su propia hija? Dice, igual acá rige el principio de solidaridad familiar, y lo que dice es que lo que va a considerar en este fallo, que la conducta debe ser sancionada. Esto es lo que hablamos, Diego tiene un artículo muy interesante, de hablar ya de la conducta procesal del alimentante, ¿no? Dentro del proceso de cuota alimentaria. Cuando vemos una actitud así, como dice acá el juez, esa actitud debe ser considerada y valorada dentro del expediente.
Bueno, y acá lo que traigo es un poco de las etapas del incumplimiento. Nosotros sabemos que si una mamá tiene que reclamar cuota alimentaria es porque ya hay un incumplimiento o no hay una voluntad de pagar y tiene que acceder a la vía judicial. Entonces, acá vemos en la etapa extrajudicial que sería cuando entrega dinero a cuentagotas, cuando paga lo que puede, cuando en algunos casos le paga con la asignación por hijo, no le paga con la cuota alimentaria. Eso después Maru va a explicar bien lo que es cuando la mamá está por fuera del proceso judicial, que no llegamos nosotras, ¿no? O aparecen esos mitos que no permiten el acceso a la justicia, porque ellas creen que si no tiene un recibo de sueldo no pueden reclamar. O van a agotarse y no van a poder llegar a una cuota alimentaria. Luego, en la etapa judicial, hablamos de cuando se presentan en sede judicial, hacen un convenio, lo homologamos y después sabemos que no lo va a cumplir o lo cumple esporádicamente, ¿no? Que eso también es incumplimiento. Y el incumplimiento de la demanda judicial, acá ya hablaríamos de qué medidas podemos proponerle los abogados y abogadas a los magistrados y magistradas para poder compeler ese incumplimiento, o sea, de las medidas combinatorias. Bueno, acá está la definición de deudor recalcitrante, que es de un fallo, es de la jurisprudencia que habla de esto, ¿no? Su única intención es burlar el curso de la justicia y obstruir que el niño o niña pueda solventar suficientemente sus necesidades de subsistencia y desarrollo integral. Ahora vamos a ver con los fallos que obviamente son deudores que tienen para cumplir y pudiendo cumplir no lo hacen. Estamos hablando de alguien que obstruye el cumplimiento continuamente el cumplimiento de la cuota alimentaria. Sí, no sé si quieren decir algo, me pueden parar, no hay problema. La violencia económica en la cuota alimentaria en sus dos momentos es un fallo que comentamos con Diego, que está en el Diario Digital Femenino, todos los fallos están ahí. Y más que nada lo traía por esta parte que habla el juez, que dice que se observa en la praxis de los tribunales, que son las progenitoras mujeres quienes en la mayoría de los casos ejercen principalmente el cuidado de los hijos y son quienes reclaman los alimentos a los progenitores varones no convivientes. Y bueno, después dice que en menos medida pasaría lo contrario. Y también habla de lo que habíamos hablado recién, de la conducta posesiva, o la conducta claramente abusiva, y dice, en autos el progenitor deudor de alimentos no solo incumple con dicha obligación derivada de la responsabilidad parental, sino que también ejerce violencia patrimonial, económica y de género contra la progenitora, pues ella no solo debe hacerse cargo de los cuidados exclusivamente, sino que su tarea es desvalorizada y descalificada constantemente por aquel. O sea, diciendo, vos no haces nada porque estás en tu casa todo el día con... Bueno, la crianza lleva un tiempo que no le permite acceder a un puesto laboral que pueda tener una jornada más amplia. Erika, decime, Sí, perdón que te corte. sí. Decime toda la jurisprudencia que vos recopilaste, ¿cuál es de La Plata? Porque la verdad que acá Y ahora vamos a ver que hay alguna que es de La Plata, pero aunque no sea... porque todo esto, Sí. todo muy lindo. Nosotros cuando abrimos la jurisprudencia nos encontramos un fallo fabuloso, fantástico, no sé qué, pero digamos acá, lo cierto es que nosotros estamos todos acá muy preocupados porque venimos a capacitarnos. Ahora, no puede ser las reglas para juzgar con perspectiva de género. Es lo que charlamos nosotros. Bueno, yo ejerzo Realmente, acá en La Plata y aplico lo que predico, ¿no? Y no me va tan mal, no me va tan mal, porque pienso que también nosotros capacitamos... No, los juzgados a veces son reacios de dictar medidas innovadoras, ¿no? Pero esto es lo que nos da a nosotros es herramientas para poder enfrentar un proceso judicial. Sabemos que hay muchos jueces que no tienen perspectiva de género, de niñez o de derechos humanos mínimamente. Tal cual. Pero tenemos también que solicitarlo de una manera, bueno, por eso mismo te digo, yo tengo mi estudio y trabajo, y puede ser algunos juzgados, no digo que no digo específicamente tampoco cuáles, que no dicten las medidas en tiempo, con la serenidad posible. Pero bueno, el tema es que nosotros, también trabajo en otros lugares, como Quilmes, Berazategui y Varela, y no es solamente una cuestión, es solamente de acá de La Plata, ¿no? No, evidentemente. Pero bueno, nos estamos capacitando. No, pero la jurisprudencia no la vengo a traer por un tema de qué lugar es, sino por las herramientas que nos trae a cada uno para después citarla. Está también en el libro que saqué hace poquito, que se llama Cuantificación de la cuota alimentaria, y obviamente es un libro que es muy pedido por los colegas,
y no más allá de dónde es el fallo, lo piden por las medidas que nosotros podemos después solicitar, ¿sí? Es poder nosotros animarnos y ver esto que quizás nos parece como imposible dentro de nuestra jurisdicción. Yo he tenido fallos muy buenos acá en La Plata, pero obviamente no los comento, pero he tenido fallos muy buenos. Así que está bueno tener estas herramientas y llevarnos estas herramientas para cuando no nos dan lugar, ¿sí? No quedarnos con el no, ¿sí? Pensar eso. Es algo que tenemos pibes tarifados que hasta los 12 años están ahora viendo el tema del índice de crianza, después los 12 es salario mínimo vital móvil, un porcentaje del salario mínimo Esa vital clase la vamos a dar en la clase que viene, ¿no? La de certificación. Sí, y no es tan así, no es tan así. Se aplica por ley, eso lo dio Javier en la primera clase, la reforma del Código Procesal con la 15513 incorpora el índice de crianza como parámetro de cuantificación. Entonces, es un parámetro que lo tienen que tener en cuenta obligatoriamente los jueces. Obviamente que el sueldo mínimo vital y móvil, el salario mínimo vital y móvil para una niña que además tiene síndrome de Down. Y el cuidado. Bueno, ahí hay necesidades concretas, eso también vamos a ver. Eso, digo, Sí. el 70%. Y bueno, hay que apelar. Sí, Obvio. sí. Bueno, Sí. nos pasamos apelando. Me pasó lo mismo acá en La Plata también, de que la nena, también 1 año y medio, esta mañana, bueno, no sé qué quería tomar, pero me tomó el 30% del salario mínimo de además, 64.000 pesos, y de ahí dice, compra para ese Claro, encima salario mínimo vital y móvil. ¿Esto fue ahora? y serio. Bueno, yo ahora estoy litigando y lo hago sí o sí por el índice y lo toman. Todos los juzgados. Todos los juzgados me lo tomaron. Así que, bueno, si querés, después podemos hablar. Si quieren, doy la clase. Si quieren, doy la clase, que es parte de la jornada, y después abrimos a preguntas y podemos hablar de los casos concretos y ver de qué manera también podemos llevarlos a cabo, ¿no? Porque a mí me escriben siempre muchos colegas y yo les paso modelos de escritos y después tienen resultados, además me pasan los fallos. Tengo fallos de acá de La Plata que he comentado. Yo puse todo lo que es la clínica de ADN, la bendición, bueno, no toman en cuenta nada. O sea, Sí. claramente no toman en cuenta nada. Entonces, claramente me puse 4.000 pesos. Claro, no debería fijarse en una cuota alimentaria por el sueldo mínimo vital y móvil. Primero porque no tiene actualización y segundo porque la misma ley te está diciendo que hay un índice que está, y si no cualquier otro que designe la provincia, que ya dentro de poco va a salir un índice que va a fijar la provincia de Buenos Aires, además de crianza. O sea, por eso digo, es interior tomar en privado. En realidad, Sí. todo, pero Bueno, cuando estuvo hablando Javier, ustedes ya vieron a Javier, que es también el juez, tiene un criterio de perspectiva de género, de niñez, y obviamente aplica el índice al 100%. Claro, pero el tema es que no lo tenemos acá bastante. No lo tenemos las personas, no usamos planteaciones. Esto no tiene que ver. No, por eso digo, porque dice la compañera, la colega, que es el criterio judicial. Sí, Obviamente es el criterio judicial. no nos está pasando. Nosotros no tenemos incidencia en la justicia. Estos materiales los desarrollamos desde la Dirección de Género y Equidad y lo piden y generalmente lo vamos a presentar a los colegios de la abogacía, a otras universidades y deciden mucho a los colegas para el ejercicio profesional. Después, más allá de lo que pase en cada juzgado, en cada distrito, ya no tenemos gerencia, pero podemos dar estas herramientas que sirven a la Regalamos a profesión. los jueces, ¿qué te parece? igual, Sí, tengo clientas que han llevado los materiales y también cada vez que hacemos actividades en otros lugares, no acá en La Plata, van los jueces a capacitarse. Así que yo creo que tenemos la esperanza. nosotros, todos los Acá no sé si hay algún juez de allá por las dudas. Creo que no me van a querer decir tampoco. No, iba a decir que nosotros como operadores jurídicos, ¿no? Como parte en este paradigma y en este cambio, creo que tenemos que insistir en los juzgados de familia de La Plata. Yo he ido a hablar y lo he planteado y me han dicho, no, acá no aplicamos el índice de crianza y yo he traído, bueno, pero lo dice la ley. Y lo planteo igual y sigo planteando todo en base a la ley que a las modificaciones. Nosotros desde el Observatorio de Derecho Civil no hace mucho hicimos una jornada sobre el tema de la cuantificación de la cuota alimentaria y estuvo con nosotros disertando la doctora Claudia Portillo,
que la doctora Ahora ya ya fue, vamos a tener. bueno, la doctora ya fue designada como jueza y claramente habló y disertó sobre el índice de crianza y la ganancia de crianza. Entonces tampoco digamos que el Departamento Judicial de La Plata está tan desprovisto de personas que nos puedan ayudar. Vamos a presionar ahora. A mí me parece que bueno que tener que insistir, ¿no? En los derechos que sí tenemos, usarlos y reclamar. No, me pareció excelente la jueza que ya asumió, que obviamente vino a dar una disertación sobre el índice de crianza. Y creo que sus pares, si ella como jueza lo toma, lo van a tener que tomar. Y además es un requerimiento que está en la ley. Nosotros ya no lo podemos dejar al criterio o al ministro judicial, porque lo dice la ley. Eso después lo hablamos cuando terminemos la jornada. Bueno, un juez autoriza el cambio de residencia de una niña valorando las pruebas con perspectiva de género. Los fallos son para que si tenemos una situación parecida, nosotros podamos tener una herramienta para poder solicitar lo mismo. Acá en este caso era un cambio de centro de vida de la niña y se había pedido y se oponía el progenitor, quien no pasaba cuota alimentaria. Entonces, en un informe interdisciplinario dentro del juzgado, lo que hace la trabajadora social es decir, en ese informe, además del psicológico, que tenía una conducta narcisista y que en realidad él no cooperaba ni colaboraba con la cuota alimentaria ni tampoco con los cuidados, pero se negaba a que la mamá pudiera cambiar el centro de vida de la niña y poder irse a un lugar donde tenía un mejor futuro, ¿no? Entonces, esto es lo que dice el juez, que me parece muy interesante, que dice, en cuanto al rol periférico del vínculo paterno-filial, ello también surge del informe social agregado, ¿no? En el caso de Auto se ha corroborado que el señor P deposita la totalidad del cuidado de la niña en la parte actora. No solo ello, ha acudido a su propia madre para delegar el cuidado de su hija. O bien resalta que en los horarios de trabajo de la señora L lo hace una niñera. Ello poniendo como contrapartida su actividad práctica de fútbol como una prioridad. Se visualizan fuertes estereotipos donde las mujeres son las cuidadoras y en este caso él prioriza sus propias necesidades como su tiempo individual y la práctica del fútbol. Bueno, obviamente acá el juez autoriza el cambio de centro de vida de la niña, pero lo interesante es hablar de este rol periférico del progenitor, ¿no? Porque cuando a nosotros nos pasa algo así, el tema de la cuantificación de la cuota varía y el tema también de esta responsabilidad parental, obviamente que tiene la posibilidad de oponerse, acá cambia, porque no es que hay un vínculo o que él está cooperando también con los deberes parentales que le corresponden, ¿no? Como es el tema del cuidado y la cuota alimentaria. Entonces, por este informe interdisciplinario, lo que decide el juez es autorizar. Lo traje a este fallo por el rol periférico, ¿no? Y se puede citar cuando, como jurisprudencia, cuando nosotros tenemos un caso parecido. Los fallos son muy interesantes y son muy importantes para citar jurisprudencia. Vieron que hace poquito salió un caso en donde con la IA, un colega buscó fallos y obviamente de esa forma no se consiguen los fallos porque son de portales jurídicos que son pagos. Nosotros los fallos los publicamos con los comentarios, ¿no? Digo, también en el Diario Judicial Femenino y tienen acceso, pueden ingresar y los pueden ver. Entonces, esta jurisprudencia sirve para sentar el precedente y citarlos en los fallos. Y no correr el riesgo, como en ese caso que yo les explico, que el fallo no existía y tuvo una sanción interdisciplinaria, ¿no? Y lo pueden buscar, está todo junto ahí, o yo tengo el blog, se llama @fallos_novedosos, y está por materia también. Así que cuando necesitan no solamente de cuota alimentaria, hay fallos que me pasan los jueces que salen de lo cotidiano, son fallos que rompen por el sistema procesal que venimos viendo actualmente, y hay fallos de distintas materias que nos van a poder servir para la práctica profesional, ¿no? Nosotros nos nutrimos de los fallos. Bueno, acá esto lo traje, está en la guía, son los mitos que impiden a estas mamás poder acceder a la cuota alimentaria, que esto, ¿no? Por ejemplo, la cuota de alimentos puede usarse solo para la compra de... La cuota de alimentaria puede usarse para alimentos. Preguntan esto del porcentaje, de que si existe 20, 30. Nosotros ya nos tenemos que apartar de eso. No puede haber un juzgado que fije 10, si es un solo hijo, 15, si es un solo hijo y tiene más necesidades, 20 o 25. No, esto ya es... lo vamos a dar con Javier,
en la clase de cuantificación de cuota alimentaria y vamos a explicar también cómo se utiliza el índice de crianza cuando hay más de un niño. Bueno, acá voy a empezar a mostrar los fallos. Las medidas culminatorias del 553, ya saben que el artículo 553 del Código Civil y Comercial lo que permite es medidas razonables para compeler al deudor alimentario al cumplimiento de la sentencia. Y yo las divido por forma de retención o por características del deudor. Si tenemos un lugar de donde retener o según la característica del deudor alimentario que nos toque. Y a eso es lo que nos va a servir los fallos, ¿no? Ver qué tipo de deudor tenemos enfrente. Bueno, este es un fallo, ahora vamos a pasar a los fallos, de arresto por el término de 72 horas. Y en este caso yo lo traje porque la jueza hace una reflexión y dice, me pregunto cuál es la razón de este proceder de muchos progenitores cuyos incumplimientos generan los innumerables expedientes radicados en los juzgados de familia a partir de la ruptura de la pareja y los enormes esfuerzos por hacer efectiva la satisfacción del derecho alimentario de tantos niños, que debería satisfacerse de modo voluntario, y considero que la misma estriba en el hecho de que en nuestra sociedad las tareas de cuidado que realizan las mujeres son invisibilizadas, naturalizadas, la visión de que la mujer como proveedora del cuidado, como si fuera esta una asignación de tipo biológica, pareciera que si ella es la que gesta en su vientre y la que amamanta, ella es la que debe cuidar de sus hijos y satisfacer sus necesidades una vez que estos quedan a su cuidado. Y la sanción que impone la jueza en este expediente es el arresto por el término de 72 horas. Luego, si paga, queda sin efecto la medida, si no, se va a repetir. Son deudores de los que estamos hablando del tipo recalcitrantes. Y este fallo es muy novedoso y lo traje porque me interesaba también la sanción o lo que dice la jueza, porque es muy importante que las cosas que decimos nosotros la digan en los juzgados, y eso es lo que nosotros queremos cambiar, el cambio de paradigma que queremos lograr. En este caso no pagaba la cuota alimentaria tampoco, pero en este caso se habían dictado los provisorios. Y durante todo el año lo había tenido la mamá, pero la mamá se va de vacaciones un mes y se lo deja al progenitor. Entonces el progenitor presenta un escrito diciendo que no tiene que pagar cuota alimentaria provisoria porque él se está haciendo cargo de las necesidades del niño por completo. Y que la mamá se fue y se olvidó del niño y que está viendo que en el Instagram sube fotos que está de vacaciones en la nieve, ¿no? En la nieve, ¿no? Y que además tiene, esto es lo que dice el escrito, ¿no? Y que además tiene un estilo holgado de vida porque se puso un emprendimiento de uñas, ¿sí? Entonces ya él no tiene, estos son los fundamentos, no debería pagar la cuota alimentaria. Y ahora vamos a ver lo que dice la jueza. Primero dice, el ejercicio de la maternidad no puede ser legitimado por el hecho de que la mujer trabaje, emprenda o disfrute de espacios de ocio. Tales afirmaciones reproducen estereotipos de género que desvalorizan la autonomía femenina y refuerzan modelos tradicionales de crianza contrarios a los principios de igualdad y no discriminación. Y acá vemos en la narrativa, ¿no? La narrativa del escrito presentado por el señor H incurre en lenguaje sexista y sesgos implícitos al contraponer una imagen de buena paternidad, dice él, la buena paternidad es el que quedó un mes completo, responsable y sacrificada, frente a una mala maternidad, que sería esta progenitora, frívola, desinteresada, sin matices ni reconocimiento de los derechos de la mujer. Esta construcción simbólica resulta inadmisible en el marco de un proceso judicial que debe garantizar el acceso efectivo a la justicia con enfoque de derechos humanos. ¿Sí? No habla de perspectiva de género, sino de derechos humanos. Y critica la defensa técnica. Bueno, acá dice, bueno, no le da lugar primero a lo que es suspender la cuota alimentaria provisoria, pero también esto, ¿no? La defensa técnica con perspectiva de género. Y en este caso dice, las manifestaciones vertidas por el señor H y sus letrados, se advierte la reproducción de estereotipos de género que refuerzan la figura de la mala madre. ¿Cuántas veces lo vimos, ¿no? En los expedientes? Y lo importante es que no se dé lugar a eso, ¿sí? Que se reconozca, si no lo reconocen los jueces a estos estereotipos, los tenemos que decir nosotros, ¿sí? Es decir, estos escritos reproducen estereotipos de género, ¿no? Y la ley, la 26485, lo tiene, y la 12569 también. Por el solo hecho de trabajar, viajar o tener vida social.
se asocian estas actividades con un supuesto abandono o falta de compromiso materno, como se desprende de las expresiones. Él había puesto en el escrito que el niño decía que no entendía por qué su madre se fue y lo abandonó así. O sea, la mamá se fue de vacaciones un mes. Durante todo el año lo había tenido poco. Asimismo, se presenta a la madre como frívola y materialista por el desarrollo de un emprendimiento de maquillaje y por sus publicaciones en redes sociales, aludiendo a una vida de lujos o que hace alarde de su estilo de vida. O sea, la reproduce en las redes de la mamá. Esta narrativa omite por completo el derecho de las mujeres a una vida personal, profesional y social fuera del rol materno. ¿Sí? Nosotros hablamos de la prueba directa eh, o también la prueba que puede ser ahora con las capturas de pantalla, pero no en estos casos que vamos a ver acá lo que dice la jueza. Dice, en contraposición, esto es como una reflexión de ella, dice, en contraposición se exalta al progenitor por el cumplimiento de funciones básicas de cuidado, de lo que estaba haciendo él ahora, lo que evidencia una doble vara de exigencia. Se celebra en el varón lo que se exige como mínimo a la mujer. Esta construcción simbólica refuerza roles tradicionales y desiguales y carece de perspectiva de género. Esto es una crítica que hace ella en decir esto. Bueno, también Diego siempre comenta, no sé si que el de la mamadera, que un hombre va a un partido de fútbol y le da mamadera a su bebé y le dan un premio por eso. Ahí dentro del cancha le dieron un premio. Entonces, esto es lo que dice la jueza, ¿no? A veces se refuerzan lo que hace, no estoy criticando el rol de cada uno porque el rol es igual, ¿no? La responsabilidad parental es de ambos. Pero acá en el efecto que tiene la sociedad hablamos, ¿no? Bueno, en esta parte dice, además se cuestiona directamente la atribución, bueno, acá le cuestiona la atribución de la vivienda porque dice, ¿para qué pidió la atribución de la vivienda si se va un mes y la deja vacía? Me deja el nene y deja la vivienda vacía. ¿Para qué? Sí, entonces, y presume sin prueba que quizás hasta la alquiló y está sacando un crédito, un rédito, digamos. Y también esto que ahora nosotros vemos que la 26485 con la reforma incorpora lo que es la ley Olimpia y la violencia digital. Entonces vemos acá que también la jueza hace como un énfasis en esto que dice, también se recurre a la vigilancia de las redes sociales como una suerte de prueba moral. O sea, ¿qué hace acá el progenitor? Le revisa las redes sociales para ver si es mala madre o no. Hace como una prueba. Más allá de que este papá Sí, es de otro sitio, ¿no? sí. Acá vamos a estar sinceros, por lo menos tenemos unos años en esto. Acá tiene que ver mucho el abogado también. A mí Claro, por eso la defensa técnica. Pero sí. se fue, pero ¿sabe cómo le queda la puerta? Del estudio chica le queda para ver. Y no es la única, yo he tenido también. Uno me dijo que sí. hizo las lolas con la plata de él. Yo le pregunté, ay señor, le pido por favor. ¿Cuánta plata pasa? No, yo sabía lo que pasaba. Una millonada. No, le pedí el teléfono a los médicos cirujanos. Porque pasa dos Sí, pesos. porque Entonces vamos de los administrativos. Ahora, Dos veces con 50 le pasa, hizo la lola a la señora. Claro, Ah, exactamente. a ver. Bueno, ahí tenemos varios fallos. Yo estoy entrando, le estaba contando a ella que hoy entró en apelación, me apelaron un alimento provisorio. ¿Sí? Porque la señora gana 800.000 pesos y él es remisero. Que no tiene nada que ver, digamos. Entonces, yo no me enojo con el papá, porque el papá indudablemente que él tiene otra mente. Con ella. A ver, vamos a ser sinceros, discúlpenme, pero yo puedo, ante una presentación puedo decir muchísimas cosas, pero dentro de algo. Claro, igualmente son cosas que pasan, son cosas que pasan. Y tenemos también fallos, esto no lo vamos a dar ahora, en donde la defensa técnica no todo se vale, ¿no? Hay muchos fallos y que terminan en la sanción disciplinaria por parte del juzgado. Lo que hacen los jueces es derivar al juzgado, en algunos casos, a que le dicte un curso de la ley Micaela o que un curso que pueda reafirmar los roles que atribuyen tareas desiguales o hay una desigualdad estructural, que pueda comprender la desigualdad estructural que existe en la sociedad en ser mujer o en ser hombre, ¿no? Que comprenda esos roles. Hay varios fallos ya que han derivado a esa sanción. Entonces es importante
no caer, como decís vos, en esto. Pero bueno, ¿cómo lo filtramos, no? Porque obviamente va a venir el progenitor a decir algo y nosotros como abogados tenemos lo que prima es la perspectiva de género, de derechos humanos y de niñez. Vamos a tener que filtrarlo. Una es esa, ¿no? Una es esa, pero debe que no es la que prima, no es la que prima, ¿no? El abogado que tiene perspectiva de género le va a decir no corresponde, en todo caso tenés que pagar la cuota alimentaria como corresponde y además un provisorio, ¿no? Pero bueno, por eso es importante lo que nosotros decimos cuando capacitamos a las mamás que busquen abogados que que sean especialistas o que estén dentro de la especialidad de familia. Porque cuando nosotros vemos Sobre la eso, defensoría, sobre todo, ¿no? claro, cuando nosotros vemos esa, No tiene sí, la perspectiva de género que tiene. cuando vemos esa contestación, sabemos que son abogados que no son del fuero de familia y que contestan como si estuviéramos en un daño y perjuicio. Yo te puedo contestar así, ponele, pero en un fuero de familia rige otros principios que se deben respetar, que es como la solidaridad familiar y además esto de que podamos resolver el proceso, porque como dice Graciela Medina, estamos hablando de procesos donde no hay dos empresas, donde no hay empresas, hay personas y estamos decidiendo sobre la vida del personal. En la práctica profesional pasa lo que vos decís, por eso mismo, ante eso nosotros podemos pedir, porque esto es violencia simbólica y es reproducción de estereotipos de género dentro de la defensa técnica. Bueno, en virtud de ello dice corresponde no hacer lugar al pedido del cese de la cuota alimentaria provisoria formulado por el progenitor. Ahí estamos. Y ahora vamos a ver los fallos de medida combinatoria. Este es uno de los fallos, esto es para pensar en qué medidas del 553. Obviamente en el 2015 se hizo la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación y se incorporó lo que es el artículo 553 con medidas combinatorias, medidas razonables para compeler al cumplimiento de la demanda judicial. Esto queda a criterio del juez y a criterio de los colegas, de los profesionales, en proponerlas. El único principio que rige es la razonabilidad, o sea, va a haber una proporción entre la deuda, entre esta actitud procesal que estábamos hablando del demandado, del alimentante, y la medida que nosotros podamos solicitar, ¿sí? En este caso se designa un interventor judicial que va a recaudar el 50% de los ingresos del consultorio odontológico por deuda alimentaria. En este caso era un odontólogo, no pagaba la cuota alimentaria y tenía una liquidación de deuda de alimentos aprobada. Entonces lo que hace el juez es decir, voy a designar un vedor para que vaya todos los días a tu consultorio y de lo que reciba bruto va a sacar el 50%. O sea, todo lo que se le pague va a sacar el 50% para la cuota alimentaria. Y además de eso va a llevar el registro contable, ¿no? De todo lo que él recauda mensualmente. Este es uno de los casos. Criptomonedas. Se ordena el embargo de criptoactivo por ser deudor alimentario. Todos sabemos que a veces operan en este tipo de moneda porque piensan que no pueden tener una retención o un embargo. En este caso, los oficios se hacen directamente a China y lo tiene que hacer el juzgado. La billetera se llama Binance. Después, si entran al diario judicial femenino, está el fallo y está el link para que si el juzgado no sabe, se lo envían. Pero tiene que ser realizado por alguien del juzgado. Manda el oficio y se embarga todo lo que tenga en criptoactivos. Y esto se hizo acá en este caso. Fallo de retención de cuota alimentaria en la IFE, esto ya es viejo, fue de la cuarentena. Retención de cuota alimentaria en la factura de la luz y no cambiar, esto es medida de innovar para no cambiar el medidor. En este caso, como en otros casos que hubo, no es el primer fallo, se fijó la cuota alimentaria y se puso dentro de la factura de la luz. Entonces, lo que es la empresa de energía eléctrica actúa como ente de retención, retiene, ya terminamos, no, retiene y deposita en la cuota lo que es la cuenta judicial abierta en autos. El primero fue de Chivilcoy, de Valeria Caín. Después hubo de la doctora Fama, del juzgado 92 de Cava. Están todos los fallos ahí. Los de medidas combinatorias, por ejemplo, en el diario digital o en el blog los pueden encontrar a todos. Eso está bueno para poder inspirarlos, ¿no? Después me pasan el fallo cuando se inspiren. Bueno, Yo le voy a pasar uno que la Cámara me dio, que un juzgado de La Plata me sacó una cuota alimentaria de un 5%. bueno, también hay que visibilizar, ¿no? Retención de cuota alimentaria, eso tenemos mucho. Retención de cuota alimentaria mediante el plan potencial trabajo, embargo sobre la cuenta DNI para el cobro de la cuota alimentaria. Las billeteras virtuales se pueden embargar y bueno, ya todos conocemos que es un procedimiento que no se lo va a notificar hasta que no se haga efectivo.
para preservar la medida, así que se puede solicitar, si sabemos que todo el mundo opera con billetera virtual. Así que, fallo Mercado Pago, este fallo es muy interesante, ¿por qué? Porque no tenía nada de dónde retener, era monotributista, pero tenía una peluquería canina, ¿no? Y facturaba con un postnet de Mercado Pago. Entonces, lo que piensa ahí la abogada es decir, bueno, que se retenga desde de esa billetera virtual periódicamente la cuota alimentaria, pero además la deuda que tenía liquidada y practicada. Entonces, de esa billetera, cuando se hace el embargo, se cobra la deuda, la liquidación que estaba aprobada en autos, más mensualmente la cuota alimentaria. Así que bueno, está bueno también, y obviamente no la puede cambiar y es con lo que opera, una peluquería canina. En este caso, se dispone que el Estado provincial deberá abonar una cuota alimentaria mediante depósito del 50% del salario mínimo vital y móvil. Este fallo es interesante porque refuerza lo que dice que los alimentos son un derecho alimentario que se manifiesta o está directamente vinculado con el derecho a la vida, ¿no? Que es un derecho humano fundamental. Entonces, el Estado es garante de estos derechos. Y por este caso, como no ninguno de los dos progenitores tenían los medios para brindar alimentos, lo que hace el juzgado es imponer al Estado provincial a que deposite provisoriamente, hasta que puedan tener una mejor situación los progenitores, el 50% del salario mínimo vital y móvil. Es interesante cómo refuerza el rol del Estado como garante. Por eso es interesante el fallo para fundarlo, ¿no? Después, para que una progenitora cobre la asignación familiar, baja de AFIP y relevamiento del deudor alimentario, este fallo de Javier Heredia, y es muy interesante porque era cerealero, repartía cereal con el camión. Ya le habían sacado la licencia de conducir, le habían sacado el monotributo, porque así la mamá podía cobrar la asignación de hijo, porque si no, no la podía cobrar, ¿no? Y además para que no trabaje, para que pague la cuota alimentaria y después pueda trabajar, ¿no? Porque él trabajaba y no pagaba, no es como en otro caso, ¿no? Entonces, lo que dice el juez acá en este caso es de algo vive, porque obviamente de algo tiene que vivir. Y sabía que seguía trabajando con el camión por más de no tener los requerimientos que tendría que tener. Entonces designa una consigna policial en la puerta de la casa para que haga tipo de estilo detective privado, ¿no? Y salga todos los días y controle lo que hace el progenitor. Obviamente salía con el camión y trabajaba. Entonces es para revelar la fuente laboral, para saber de qué trabajaba el progenitor. Así que me parece interesante porque obviamente la carga de la prueba no está puesta en la progenitora y porque obviamente el juez lo que quiere saber es de qué trabaja. Y de esta manera ya lo sabía, tenía una presunción de que trabajaba con el camión. Bueno, vamos a ver, voy a ir apurando un poco. Retención de cuota alimentaria en la pensión graciable, la pensión por discapacidad. Un progenitor no podrá cargar combustible por ser deudor alimentario. Obviamente este fallo se dio en un pueblo en donde se ordenó a todas las IPFs a que no le carguen combustible. Y además a los comercios, porque él vendía, ¿cómo se llama? Medicamentos, alimentos, que no le compren tampoco mercadería y así pagó la cuota alimentaria. Pero es bastante interesante porque oficia a todas las IPF, que creo que había 4 IPFs ahí en el lugar, y era la única que había para cargar combustible, a que no le carguen combustible. Otro es, no podrá ingresar ni participar en las carreras de caballo hasta que pague la cuota alimentaria. Este de suspensión de la licencia de conducir en el ámbito nacional e internacional y provisión de acceso a partidos que dependan de la Asociación de Fútbol Argentino AFA y de la Selección Argentina. En este caso, yo hablé con la jueza y me decía, yo sé que él, bueno, obviamente jugaba en el Inter Miami. O sea que sabemos que es un jugador de fútbol que pudiendo pagar la cuota alimentaria, no lo hace. Y por otro lado, decía que sabía que lo habían convocado desde la AFA para jugar. Entonces, ¿qué hace la jueza? Dice, voy a dictar una medida que no pueda jugar en la AFA hasta que pague la cuota alimentaria, pero que tampoco pueda entrar a ver a sus amigos, a sus compañeros. Entonces, tampoco le permitían ingresar a los partidos que juegue la Argentina. Obviamente, esta medida, todas las medidas que vengo hablando, resultan, ¿y qué hace? Ante esto paga la cuota alimentaria, ¿no? Le suspende la licencia de conducir a nivel nacional e internacional. Esta suspensión de la cuenta de TikTok de un deudor alimentario también es facturada por medio de esta red, ¿no? Y lo que se hace es, desde el juzgado, se manda oficio a la empresa, que también es china, para que suspenda la cuenta hasta que tenga el aviso del juzgado para la cuota alimentaria.
Bueno, sin licencia de pesca y carnet de timonel hasta abordar la deuda alimentaria. Se prohibió su participación en la fiesta nacional del surubí. En este caso yo hablé con la jueza y dice, bueno, parece chistoso que yo le suspenda participar, le prohíba participar en un concurso de pesca, pero en realidad él solamente para bajar la lancha y participar tiene que pagar 1.000.000 de pesos y no está pagando la cuota alimentaria. Entonces, obviamente, hay esta sanción para competirlo. Por eso esto es de cada deudor alimentario, ¿no? Según las características. Sí, bueno, acá ya lo pasamos, le prohíbe el carnaval, asistir al gimnasio, lo escribe dentro del deudor como verás. También es nuevo, que la cónyuge tiene que pagar la cuota alimentaria, después lo pueden ver, es por el artículo 553, también como medida razonable. Queda detenido cada vez que juegue el equipo de fútbol que le interesa a él. El juzgado envió un oficio al partido para que le informe cuándo juega, y entonces ahí queda detenido. Bueno, el bloqueo de redes sociales, prohibirlo, bueno, de una indemnización, y ahí después los pueden ver todos ahí. Y bueno, sanciones al empleador, y ya estos son los fundamentos: tutela judicial efectiva, razonabilidad, vulnerabilidad y, obviamente, violencia económica, solidaridad familiar y economía procesal. Bueno, esto yo no lo voy a dar, son las primeras aplicaciones, ya estaban acá en el Power. Y bueno, esto, ¿no? Que nosotros tenemos, que dice Nelly Villar, que en nuestros materiales necesitamos y exigimos una justicia con perspectiva de género que deje de pedirle a las mujeres que prueben cosas que están a la vista. Bueno, gracias por haberme recibido. Claro, con todos los datos prácticos, van a tener más información también en material en el libro, así que ojalá puedan seguirse litigando estos casos con perspectiva de género y obtener más sentencias novedosas y creativas como las que dio cuenta Erika. Vamos también, sin más preámbulos, a nuestra tercera expositora del día de la fecha, la doctora Alexandra Di Giorgio, quien es abogada también especialista en derechos humanos en niñez y adolescencia, abogada del niño, de acá del colegio también, integrante de la Comisión de Delitos contra las Infancias del Colegio de la Abogacía de La Plata. Así que bueno, te dejamos un uso de la palabra. Muchas gracias. Yo te lo breve. Bueno, muchas gracias. Bueno, esperar personas. Así que estoy mucho más que agradecida por la invitación. A ver, yo los venía escuchando a ustedes, no solo afuera en el lugar, sino que acá. Yo me siento medio un sapo de troposo, porque en realidad yo ejerzo la profesión de manera liberal, llegué a ustedes, pero no lo hago desde el derecho de familia. Es decir, mi actividad principal no es familia. Ahora sí, ¿cómo llego acá? Yo soy abogada del niño, pertenezco al registro de abogado del niño y acompaño a estas niñas, niñas y adolescentes en los procesos donde son padres. Ahí viene el tema. Cuando yo trabajo con cuestiones de alimentos, lo hago a través de los chicos. Es decir, no me presento ni por uno de los dos grupos. Entonces soy como una postura neutral, vamos a decirlo entre comillas, porque no lo soy. Pero bueno, esa es mi postura. ¿Qué pasa? Yo me encuentro muchas veces con este binomio, bueno, y ahora con lo que escuchábamos entre ustedes, en realidad es un triángulo, binomio, que está padre, madre, voy a ponerle las figuras, porque en realidad hay abuelas, hay abuelos, y hay otras figuras, pero si es mucho más sintético, voy a decir padre, madre, una persona que está obligada, muy irresponsable, que debería pagarle alimentos, y una mamá que pide esos alimentos. Y ahora vamos a incorporar una tercera que yo no tenía pensado, pero escuchándolos a ellos, juzgados. Entonces, en este triángulo que se forma, en el centro están los chicos, que son los merecedores de estos alimentos, y que quedan medio a la deriva, y que no saben qué hacer. Entonces, hay que entender primero que los alimentos son derechos humanos de ellos. Ellos necesitan esos alimentos, y que no es comer. Entonces, se desarrollan entre estos alimentos, ellos tienen un desarrollo psicológico, cultural, social, que quieran tener una tablet, bueno, sí, porque estudian, porque son adolescentes y quieren, vienen y te piden, porque acá hay un problema, los chicos no te piden, no, sí, los chicos te piden. Y tenemos nuestro código que te dice, que te fracciona, como decías vos recién, la edad, bueno, del 13 para arriba, del 13 para abajo, olvidando por completo la Convención de los Derechos del Niño, que te dice que todos los chicos pueden participar, de 0 a 18 pueden participar de sus procesos, de aquellos que ellos tengan un interés legítimo.
la convención, tenés nuestra 26061, que parte con lo mismo, pero aparece el código. Entonces, muchos abogados de los adultos te dicen, bueno, yo me he encontrado con, no te puede pedir eso, los chicos no dicen eso, los chicos no te piden, no hablan así. Y ahí vos te ves en una encrucijada, sí, bueno, ¿y cómo le explico a este colega que los chicos sí te piden, que los chicos sí te hablan, y que no te van a decir yo quiero alimento? Te van a decir, no tengo más zapatillas, tengo frío, no puedo ir a un club, no tengo plata, mi mamá no me lo puede pagar, mi papá, porque obviamente en el día a día se dan cuenta de esto. No tengo como mi mamá me paga, le tengo que pedir plata a un abuelo. Constantemente esta es la situación. Entonces yo quería ser más breve y para seguir, para no dilatarnos tanto. Los chicos claramente piden. Los chicos tienen la capacidad de pedir. Capital Federal, hace este año, que abrieron, porque lo quiere decir exactamente igual, pero no estaba ahí, pueden reclamar de manera directa, con patrocinio jurídico gratuito, sin los adultos. Van al equipo público de abogados del Ministerio Tutelar, se presentan, si tienen entre 13 y 17 años, de manera voluntaria, van y piden ayuda. No es que nosotros llegamos a un proceso porque alguno de los adultos solicitó y bueno, y hay una puja entre estos adultos y llaman a una boda de niños, como nos sucede a nosotros. Ahí directamente va y se pide. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Cómo llegamos? Hoy decíamos, ¿cómo llegamos y cuándo pedimos una boda de niño? Y en realidad, cuando me invitan a esta charla y charlando con la comisión, es, claro, yo no tengo, empecé a pensar de cuántos sorteos tuve yo a esta altura de alimentos directamente. Hice también un pequeño censo con algunos otros abogados del niño, a ver cuántos tuvieron ellos. La respuesta es la misma, 0. Nada. Entonces, nunca nos llamaron directamente por un alimento. ¿Cómo llegamos a pedir alimentos? Y bueno, mayoritariamente estamos en cuestiones de violencia familiar. Nosotros actuamos ante una situación de violencia, un plan de parentalidad, un régimen de comunicación. Entonces, yo lo que trato de hacer siempre es poder hablar con los adultos, que los abogados de los adultos, o de los adultos si se puede, para preguntarles más o menos, porque yo voy a llegar a un expediente, ya está avanzado, hay muchas cosas hechas, muchas, y a mí me interesa, previo un resumen, que ellos me vayan contando cómo es que yo llego, quién lo pide, cómo se pide. Y siempre, generalmente, salvo que algún juez muy pocas veces lo pide, siempre son los abogados. Y mayoritariamente son los del papá. Es decir, es otra cosa que yo me di cuenta. El abogado del papá pide, en situaciones de violencia, donde él es denunciado, pide una boda del niño, creyendo tal vez, lo que yo puedo llegar a pensar, que vamos a estar a favor o en contra, o vamos a torcer una balanza, o que va a escuchar a su hijo o a su hija de otra manera y se desayunan. No, chicos son muy frontales y se desayunan otras realidades, otras verdades, otros reclamos hacia ellos. En esto, en este mundo de, bueno, que son situaciones de violencia, ahí viene la pregunta, ¿pasa alimento? Y la respuesta de una mamá o una abuela es no. Entonces, bueno, ahí viene bueno, estás reclamando un régimen de comunicación que tengo que ver, estás reclamando un montón de cosas, y vos tu obligación, tu responsabilidad ante esta situación, ¿dónde está? Y ahí vamos a pedir. Te encontrás con juzgados que ahí viene, yo muchas veces lo pienso, es decir, si vos ya sabés que estás en un proceso y te das cuenta que ya sabés también vos como juzgado, no hay alimentos, y ese chico no tiene alimentos, no esperes. Otorgalos de oficio, no sé, buscar la mecánica que se los puedas brindar directamente. No esperes que esta mamá lo pida, porque la mamá puede pensar tengo que contratar un abogado, que ya lo tengo, pero en el proceso de alimentos tengo que pagarle más. O tengo que ir a la defensoría, y en la defensoría sabemos cómo funciona. Puede estar, me pueden atender, me pueden echar, no me dan bolilla, no me contestan el teléfono. Con todas esas y muchas otras más barreras que deben tener, bueno, dale, vos pedíselos. Si tenés todas las herramientas, si tenés la capacidad de pedírselo, y ahí lo pedimos. ¿Qué puede hacer un juez en este caso? Yo traje un fallo también, después se los paso, que no es mío, es de un colega, que pues te dice, yo lo pido, generalmente pido alimentos, en el principal que para mí es, al cual a mí me sortean, supongamos que es un régimen de comunicación, pido el alimento. Hay juzgados que directamente te dicen, bueno, si pedirlo acá, se otorgan acá, no hay ningún problema.
Tenés un juzgado que te dice, para por incidente. Entonces, ¿qué hacen? Pide el pago de todos nosotros. Y entonces yo tengo que decirle, es un chico. El chico no va a pagar. Entonces, bueno, con ayuda de la comisión del registro, bueno, la posibilidad y hacer un informe del cual se le dice, no se paga. Pero bueno, hay que explicarle al juez, que vamos como abogados, tenemos que explicarle toda una mecánica que uno supone que ya lo sabe. Ahí tenemos dos opciones y ahí surge este fallo. Los chicos te pueden pedir alimentos de mil maneras y a veces lo pedimos nosotros porque claramente conocemos la realidad. A este fallo al que yo hago referencia es un colega que fue y pidió alimento, no era de manera directa, como nos pasa a todos, el juez le dice, vaya por la vía que corresponda, inicia un incidente. Cuando está en el incidente le dice, usted no está legitimado. El mismo juez que le dijo, usted vaya por la vía que corresponda, vaya a abrir un incidente, usted no es legítimo. La legitimada es la madre, que por una cuestión legal es la legitimada en pedir alimentos. Ok, se recurre. La cámara segunda, cámara primera de apelaciones, sala primera, cámara segunda, sala primera de apelaciones, ¿qué entendió? Que no son dos figuras que se chocan, un abogado del niño y una madre que pide alimentos. Que se pueden pedir alimentos desde este lado. Que el chico, si bien tenía menos de 13 años, que era el planteo, que te puede hablar, no es incapaz para decirte un montón de cosas. Que vos también ves la realidad de esas familias. Y que en ese sentido, cualquier abogado del niño puede solicitarlo. Si bien no es de manera directa, sino que vos lo mandaste a pedirte que vayas por incidente, claramente que estás, primero vos te pusiste en una postura de yo te lo voy a otorgar, anda por esta vía, pero ahora vez que estás en esa vía te digo no, me equivoqué, no sé, no dijo nada. Bueno, ahí sí, volvé a primera instancia y bueno, y los argumentos se lo otorgan. ¿Cómo se los otorgan? Teniendo en cuenta que si el chico es menor de 13 años, el abogado del niño representa como apoderado de este nene, que también era una nena, creo que era, es el apoderado. Y en base a esta figura del apoderado pudo pedir alimentos. Pero fíjense que tuvieron que ir a cámara a pedir algo, porque el juez de primera instancia le había dicho, sí, anda a pedírselo. Yo te estoy autorizando que yo mismo voy a dictar esa sentencia. Y cuando llegaste te dije, no. Entonces todo estos tiempos. El tiempo que estos chicos siguen sin alimentos. La convencional, la nacional, toda, de la violación de donde lo mires, todo. Entonces, ese es el problema. Y voy a traigo otro. Ese sí, es mío, que todavía lo estoy trabajando, pero porque me llama la atención también la postura del propio juzgado. Llaman al abogado, salvo sorteada, son dos nenas, y participamos, es decir, hay un régimen de parentalidad, yo participaba en un régimen de parentalidad, a eso me llaman, hasta ahí, era más que otro expediente, no había ninguna dificultad, me presento con los abogados de los adultos, trato de tener una comunicación, como hago siempre, y ahí me enteré que había mucha más cantidad de expedientes. Y ahora había de violencia, había regímenes de comunicación, había materias a categorizar que también hablaban de en ese sentido. Entonces digo, bueno, como en todas esas, en todos esos expedientes, las causas, tramitan intereses que son propios, me presento. Llevamos 11 expedientes. Entonces, 11 expedientes entre familia y el fuero penal. Entonces, ahí también se violan todos los derechos. Uno trata de que los chicos estén lo menos expuestos a esos expedientes. Lo menos. Bueno, pero por cada cosa que uno va pidiendo, va diciendo, abre un expediente. Abre un expediente. Y llevamos 11. La verdad que es una barbaridad. Y uno de los expedientes es alimentos, que ya estaba pedido. Hasta ahí era normal. ¿Qué pasó? Este progenitor, estamos hablando de, porque escuchaba de, bueno, no permitirle algunas cuestiones, o la asignación universal, cuestiones que uno puede tender a decir, bueno, no tiene un trabajo en blanco. Ahora hablamos de una capacidad económica importante, ¿no? Un nivel adquisitivo de clase media alta. No habría un problema económico. Si bien lo pagaba, comenzó a ocultar bienes, comenzó a ocultar trabajos, hasta que una de sus hijas ya lo tenía en contacto, empezó a buscarlos en redes, como todos los chicos, y para ver en qué andaba el papá, se da cuenta que tenía participación política importante. Ahí se entera un puesto importante.
también. Entonces, realmente las consultas, yo la verdad desconocía, empezamos a investigar, sí, había presentado exponencialmente su sueldo, tenía varios trabajos profesionales, y la cuota alimentaria fue asociada a eso. Empezó a ver que había, se habían comprado lanchas, autos, motos, ¿no? Había muchas, sí, muchas. Ellas vivían bien, pero el único sustento es su mamá. Su cuota alimentaria era mínima porque era un trabajo de empleo público, que se había agarrado solamente de eso, con clínicas privadas en las cuales se hicieron humo. ¿Y qué pasó? Cuando llega todo esto al juzgado, claramente iba a estar asociada esta cuota alimentaria a ese sueldo que tenía muchos ceros, renunció. Renunció, desapareció, cerró clínicas, cerró todo. Claramente nadie renuncia porque tiene ganas. Si la había otro fondo, bueno, era para no pagar esta cuota. Sí, claramente es para no pagar. Esas son las cuotas de sus hijas, ¿sí? Que viven. Ellas tienen que mantener un nivel de vida, porque ellas vivían en un nivel de vida holgado cuando vivían juntos. Y después quedan desamparadas, porque obviamente su grupo de amigos, el lugar donde viven, es como también fue movilizando todo esto, alejarse de un montón de lugares. Bueno, estamos todavía en esta transición, el juez dice como que no, volvimos a la cuota anterior, y claramente este señor ahora desapareció el dinero, dice, claramente está amparado, las niñas están amparadas en que esa responsabilidad que asumió con ese sueldo que había asumido, lo tiene que cumplir. La ley lo obliga de manera formal a que ese sueldo que había adquirido en algún momento se tenía que cumplir, porque no lo echaron, se fue. Entonces eso se tiene que seguir manteniendo. Aún seguimos. La verdad que no son 11 expedientes, cada uno tiene, todos concluyen en el mismo lugar. Son situaciones violentas, violencia económica. Hablemos de violencia económica. Es todo. Sería el ejemplo más grande. Claro, pero el juez no entiende que es la violencia económica. Es muy difícil que exista la violencia económica. No justifica todavía. Nada. Hay que renunciar. Trabajo. A ver, 2 más 2 es 4. Si no hay violencia económica, ¿qué es? ¿No? Que me diga el nombre que le va a poner. No existe que se come nada. A ese punto no se puede. Entonces, esto, los chicos Hay que mandar el librito fue. claro, que igual. Yo tengo, perdón, pero tengo una clienta que compró 2 libros, digo, para llevarle al juez. Haré lo mismo. No digo quién, no sé, pero sí. Haré lo mismo. Sí, no le dije yo, o sea, vos tenés el libro, ¿no? Ella, a cada parte. No fue ella es colega. Una mamá que compró el libro y yo digo, que llevaba 2, o sea, un libro que es para colegas, porque es de la actividad profesional, se llevaba 2 y uno nos manifestó con Maru que era para el juez. Es que Así sí. que bueno, a es veces necesario. también lo que decimos nosotros, que para que Entonces, un ya abogado lo tiene, hay que llevarle al otro. bueno, se puede, hay que hablar con la editorial. Hay que hablar con la editorial, pero después lo tienen que internalizar, que eso es lo complicado. Porque ellos tienen la obligación de hacerle Micaela también. A ver, Y tienen que internalizar estos roles de género y estereotipos que tienen que detectar cuando van a Muchas veces Las cortes de todas las normas para juzgar con perspectiva de género. El problema es que no lo leen, ¿no? El problema es que tampoco hay interés. ahí está. Hay una Las chica. capacitaciones que dio la Suprema Corte y que vean, formábamos parte del una organismo público, participamos y veíamos, digo, estaba destinado a los juzgados, la realidad es cuántos se habían conectado. ¿Sí? Es más, arrancaban, yo vi un juez conectado un solo encuentro y después no se volvieron a conectar. Sabemos qué sucede, por eso lo estamos planteando. Nosotros podemos trabajar muy bien, podemos utilizar la jurisprudencia, te puedo presentar todo. El problema es que los jueces tienen un posicionamiento que es muy difícil de modificar. Claro, pero no nos podemos quedar con eso, Bueno, porque que no. para eso estamos nosotros, Por eso colegas, hablamos. para defender la defensa Todo el tiempo técnica. apelamos. Claro, vamos a encontrar casos que sí, Capaz haciendo Sí. las resoluciones. Sí, sí. No sé qué nos Allá una chica que Sí. Una consulta actualmente por hacer el abogado de niños. Sí. Recién daba un ejemplo. Cuando ustedes están designados para un caso, ya hay sorteados, y hay paralelamente otros casos, ¿pueden por voluntad propia, o sea, es opcional presentarse en las otras, o tiene que ser a pedido de una de las partes?
No, en realidad una vez que vos ingresaste al expediente, sos totalmente independiente. Ese chico es independiente a su padre, su madre y el resto de los abogados. Vos podés intervenir, deberías intervenir porque siempre se conectan, siempre hay una conexión, siempre vas a encontrar, y los representás. Entonces yo lo que hago, yo, no sé, otro colega, yo lo que hago... Ser opcional que nos decida no presentarse a los otros expedientes, porque a pedido de una de las partes, yo represento por ejemplo una abuela, Sí. me llamó antes, estaba acá en clase, tuve que salir, y bueno, me dice que ella, hay como un expediente, están peleando entre padre y madre, lo que suele pasar, con entre medio queda la abuela que es mi clienta, y estamos tratando de corto tiempo de más. Ahora tenemos audiencia, los informes, pero bueno, ella me dice que no se presenta porque la realidad es que en el otro expediente que es de madre y padre. Está bien, sí. Entonces, Si vos preguntás a mí qué hago yo, de actividad independiente, vos me lo planteás, yo me presento. Yo me hubiese presentado de movida, porque en realidad a mí me gusta saber qué es lo que sucede en los expedientes, porque nunca se aleja uno del otro. El conflicto es cuando todo queda a criterio de. claro, entonces, Esa es la gran. como yo trabajo de manera independiente en estas cuestiones y tenés la libertad que los chicos pueden estar en un proceso como sujeto de derecho, sin la voz del padre, sin la voz de la madre, y que vos le brindás un espacio exclusivo y te sentás, y la verdad, Está bien. te encontrás con nada, opiniones totalmente diferentes de sus dos adultos, su propia opinión. Para mí es muy valioso. Entonces vos llegás a cualquier expediente que ellos participen con esta voz, y ahí también hay un conflicto, porque es, mi hijo no puede decir esto, los chicos no hablan de esa manera, los chicos no pueden pedir. Si los mismos colegas o los mismos padres desconocen que sus hijos tienen como pensamientos independientes. ahora que es exento, a mí yo veo los informes del otro expediente al que tengo, Sí. realmente la postura de un chico de 10 años tiene una postura que, como decirlo, ¿Sí? le doy la oportunidad a mi mamá, yo quiero ver a mi mamá, que vaya a la psicóloga, que haga tratamiento, y vos decís, es un chiquito de 10 años, o sea, Sí. es como que Sí. me explicaba esto, para mí, más allá del que considero particularmente en el caso que hay mucha manipulación, dado, ella me decía, no, Perdón, igual, en el caso que vos digas hay mucha manipulación, yo lo que he hecho es, vos vas, a ver, la experiencia también te da, va viendo. Yo, padre y madre quedan afuera, el adulto queda afuera, yo me quedo solamente con el chico. Y ahí te vas a encontrar con un montón de cuestiones. Hasta te han dicho, me dijeron que te diga esto. Entonces, me dijeron que no, para así no era, o te tenía que decir tal cosa. Y eso se va, en la charla, la confianza va saliendo. te consulto porque yo estratégicamente, ahora cuando hablé con ella, me dijo esto, me dijo, lo que sí tenés que saber es que el nene está con una postura muy cerrada, no quiere saber nada de la familia materna, ni de la abuela, ni nada. Y nada. Lo pidieron ellos, de repente el nene no quiere saber más nada. Sí. Entonces, no sé si estratégicamente, creo que no la voy a llamar porque me dijo, No, pero a mí me ha pasado que chicos absolutamente cerrados, no querer saber nada, cuando los sentás empiezan no querer ver a la mamá, por ejemplo, que sí, por ahí lo vas. Y totalmente cerrados, o sea, no querer saber nada y charla, mensajito, muchos mensajitos, charla bien en el estudio. Y después te encontrás con un, puedo llamarla. O ha pasado con el papá, nenas que no sabemos por qué el motivo, una mamá estaba con una de las hermanas, la otra estaba con el papá, no permitían de que se vieran ni entre las hermanas, ni a la que estaba con la mamá le permitía ni ver a su hermana ni ver al papá. Y en el estudio, charlando, llanto, y ahí me dice, ¿puedo llamar de tu teléfono a mi hermana? Entonces, ahí te das cuenta, digo, ¿hasta dónde esto que me decís totalmente cerrada, es totalmente cerrada, genuina? Entonces, brindarle un espacio, y ahí después hablo con el papá, y después hablo con mamá, y un régimen de comunicación. Entonces, se va acomodando paulatino, es mucha paciencia, pero en realidad los chicos te hablan. Estos que te dicen, mira, no, los chicos hasta determinadas, no. lo que pasa es que fue muy tajante la abogada de niño, no sé, positivo, estratégicamente, pero no la voy a llamar, porque yo voy a defender lo que el nene dice que no quiere a la madre, no quiere a la abuela, no quiere, punto. Está, sí. Y se me conviene para lo que yo digo que No, está bien, no, porque más allá del derecho al niño. sí, no, Lo que él me diga, no, a ver, yo he tenido chicos que no quiero ver a mi mamá, no quiero ver a mi mamá, no quiero ver a mi mamá, vivo con mi papá. Y no, se movía de ahí.
Y con el paso de las charlas, yo y termina viéndolo, o termino viendo al papá. Entonces, y ahí también uno tiene que ser receptivo y decir, bueno, es real lo que eso al principio, que era tan duro y que uno trata. A ver, cuando viene y te dicen, uno de mis progenitores es violento, yo no tengo duda, te pido medida. No te lo dudo, pero voy, te lo pido. No es el caso. Después charlemos. Después charlemos, vemos qué sé yo, si era cierto, si te lo habían dicho, quién te lo dijo, de dónde vino. Muchas veces no es entre la familia, no es el papá y la mamá, sí, hay un exterior. Como pasa en el alimento, pasa también con los chicos, hay múltiples situaciones que también tienen que ver con eso. Es aprender a escucharlos, es también ser receptivo en esto, es, bueno, nunca, nosotros, a mí generalmente nunca me llamaron por ahí de manera directa. Pero cuando yo encuentro que en el expediente que me llamaron no hay alimentos, y ese papá ni siquiera se le mueve un músculo, por ejemplo, che, mi hijo necesita alimentos y los ofrezco, o ni siquiera eso, nada. Y una mamá que tal vez quisiera tener, porque se la está bancando sola, porque yo me puedo sola, esto también que decía recién ella, hay mucho de eso, no le pido para no entrar en conflicto, porque ya tenía un proceso de violencia, no quiero cruzar menor, no quiero hablar. Bueno, en esto lo pido yo. Sí, listo. Sí, 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 bueno, no, quería contar esto, no, ya está. No tengo frase, no tengo nada para hacer. Así que Te agradezco, porque una aplauso también. Creo que con Tips ya puedo, yo soy de 3 cosas, porque yo vengo del Foro Penal, así que agradezco la convocatoria acá a Maru, a Erika. La verdad que bueno, es una deuda y no alimentaria pendiente institucional del diálogo también entre el Foro Penal y la familia. Me parece que es una deuda que vamos a tener que también ir mejorando con el tiempo. Y bueno, ahora me toca presentar a la última expositora de la fecha. Como decía, le agradezco también la convocatoria, que vienen junto a Erika, bueno, realizando este tipo de charlas, de discusión, capacitación sobre cuota alimentaria, no solamente a nivel académico, vamos a decirlo, la verdad que hace un trabajo bárbaro, muy loable en territorio, con muchas madres que les permiten difundir y conocer sus derechos, que bueno, es algo muy lindo, pero a su vez también es esto muy desgastante, ¿no? A veces esto con los criterios jurisdiccionales que finalmente nos aplican, en este caso la ley, y bueno, es importante conocer nuestros derechos para que ellas también puedan ejercerlos. Así que bueno, presento ahora sí a la licenciada Mariela Auler, directora de Equidad de Género de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Así que bueno, queda en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Eri me va a asistir si se me va la voz porque estoy con un ataque de tos. Así que bueno, agradecerles también el espacio. Quería empezar también hablando, ¿no?, de la violencia económica, y queríamos traer un video que realizamos junto a madres que han pasado por distintos tipos y modalidades de violencia con respecto al reclamo de la cuota alimentaria. Con Eri venimos trabajando principalmente en lo territorial, llevando estas jornadas de capacitación para los operadores jurídicos, no solamente para los colegios de la abogacía, los abogados y abogadas, sino también para las trabajadoras sociales, los trabajadores sociales, porque todos son partes de esta cadena de responsabilidades. Yo soy licenciada en Trabajo Social y perito también, y es muy importante la mirada en los informes socioambientales con respecto a cuota alimentaria de un profesional del trabajo social, porque también puede dar cuenta de qué es lo que está viviendo esa mamá, y también es una herramienta para los abogados y abogadas, ¿no?, al momento de definir un socioambiental, poder tener una herramienta más que dé cuenta de la vulnerabilidad de esa mamá en ese hogar, ¿no? Muchas veces no solamente ver desde una mirada higienista de si el niño está limpia, está bien vestido, sino que esa trabajadora social puede abrir la alacena y ver cuánto alimento resta para el mes, cuánto alimento tiene esa mamá para seguir subsistiendo, y dejar asentado eso en su informe para que después vea la urgencia de fijar un alimento con el índice de crianza, ¿no? En la última jornada vamos a tener acceso a la justicia, donde vamos a poder analizar muchos informes socioambientales donde dan cuenta de que cuando hay perspectiva de género se puede fijar una cuota alimentaria y puede aportar otro profesional a fijar una cuota alimentaria más digna. Lo que quería traer, para ser breve también, es esto que decía por ahí
las personas que estaban participando, bueno, esto no sucede, esto acá en los juzgados no pasa, o esto la verdad que pareciera que no tiene sentido, y sí tiene mucho sentido. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con esta consigna, ¿no? Que el incumplimiento de la cuota alimentaria es violencia de género y atraviesa múltiples tipos de violencia, y lo vamos a ver ahora en el video. No solamente la violencia económica, sino que también la violencia institucional. Cuando una mamá se acerca a la justicia, a un patrocinio gratuito, muchas veces el lenguaje jurídico es una distancia entre esa mamá y ese derecho, ¿no? Esa mamá muchas veces sale de una charla y dice, no entendí nada, ¿no? O sale de una consulta con su abogado o su abogada y te piden más, me traducís porque me dijo algo de los autos, y entonces también pensar, ¿no? Desde la profesión, que es un derecho el acceso a la información. Por eso la guía territorial que hicimos del ABC de cómo reclamar la cuota alimentaria, por supuesto que no suple la asistencia o el asesoramiento jurídico, pero sí aporta un poco más esa brecha, ¿no? de la información, o esos mitos que hablaba Eli. Nosotras en los informes que tenemos vemos que las madres empiezan a reclamar a partir que los chicos van al colegio, inician la primaria, y es cuando la mamá recién empieza el expediente, ¿no? Como que soporta todo eso previo sola, porque puede, porque tiene menos gastos. Entonces, nosotras queremos que no empiece a reclamar cuando ya no puede más, cuando su salud mental no da más, cuando su economía no da más. Queremos que empiece a reclamar cuando corresponde, ¿no? Cuando ese papá se tiene que hacer cargo de la cuota alimentaria. Y pensaba en ese juez que decía que no era violencia económica, ¿no? Que decía, ¿cómo lo llama? Decía por ahí. ¿Y cómo lo llama entonces? ¿No? Bueno, nosotras decimos que el incumplimiento de la cuota alimentaria está atravesado por la violencia sexual. Muchas madres son chantajeadas, ¿no? Por sexo para acceder a la cuota alimentaria, y vamos a ver ahora en el video también violencia institucional cuando no pueden acceder a la justicia. Violencia simbólica, nuestros progenitores muchas veces dicen, mi mamá crió a 7 y vos con 1 no podés, ¿no? Esta violencia simbólica. Violencia de género, violencia física. Tuvimos durante la pandemia un caso muy emblemático en Entre Ríos, donde una mamá va a buscar la cuota alimentaria en una especie de trampa que le hace el progenitor y la recibe con aceite caliente en la cara, ¿no? Bueno, violencia psicológica, ¿no? Te doy la plata si haces esto, o te doy la plata y hoy te vi comprando, tomando una cerveza. O sea, las madres no pueden disfrutar de nada, solamente tienen que ser madre, como veíamos en los fallos. Entonces, creo que cuando una mujer sale de ese círculo de la violencia, muchas veces de una relación violenta, después vuelve a entrar en ese círculo cuando quiere reclamar la cuota alimentaria, ¿no? Y eso es lo que tienen que ver los jueces, el sistema judicial, pero no solamente los jueces, sino también los abogados, abogadas y todos los operadores jurídicos que formamos parte de esta cadena de responsabilidades. Traemos al caso también, y hoy le comentaba, informes sociales donde van a ver cómo vive esa mamá, y en el informe social indica que la madre tiene hechas las uñas, ¿no? Como un detalle de que tenía para las uñas, pero estaba haciendo el reclamo de alimentos. Eso no puede estar en un informe, ¿no? De la justicia. Pero esa es la falta de perspectiva de género que muchas veces se tiene, y que también refleja un poco ese cambio de paradigma que se necesita. Por eso queríamos dejar de primera mano y ver un video de las madres que compartieron su historia con nosotras, para que podamos ver que lo que hablamos no tiene que ver con situaciones ficticias, sino que tiene que ver con la realidad de miles de mujeres en nuestro país. Y como decimos nosotras, todas tenemos a alguien luchando por la cuota alimentaria, todas conocemos a una amiga, a un familiar, venimos de familias que no han recibido la cuota alimentaria, pero nadie conoce a un deudor alimentario, los números no nos dan. Entonces, es momento que empecemos a hablar con perspectiva de género, y queríamos dejarles este video. En Argentina existen 1.600.000 hogares de familias monomarentales, con madres que crían solas. En esos hogares viven más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 50% no recibe cuota alimentaria y el 12% recibe de manera esporádica o de manera parcial. En la provincia de Buenos Aires, 7 de cada 10 progenitores incumplen con la cuota alimentaria. ¿Lo que significa? Que son
madres que se endeudan, infancias que no tienen completos sus derechos. No son datos, son historias. Tengo 4 hijos, son los 4 de distinto padre, y ninguno lo conoce, nunca estuvieron ni presentes, ni mucho menos con la ayuda económica. Tengo 2 hijos, Luca y Tomás, 2 hijos de distinto papá. Ninguno de los 2 está presente, obviamente que ninguno pasa la cuota. Soy mamá de una nena de 10 años y se llama Nina Rica. Nunca recibí el total. Mamá de Melissa Cumber, víctima de femicidio. Ella hace una semana que venía discutiendo mucho con él porque le habían descontado la cuota alimentaria mensual, pero además le habían descontado 5.000 pesos más. Yo creo que ese fue el detonante de la discusión, una de las tantas discusiones que tenía, el día que la asesinó. Cuando yo tuve mi primer hijo, que fue a los 15, no tuve en la escuela el apoyo ese que está en el ESI, pero sí tuve una asignación que eso me ayudaba a comprar los pañales, la leche, eso me ayudó. Con un solo sueldo no se puede. Así que aparte hago de todo. En este momento estoy haciendo Uber, he trabajado también en una cocina. Siempre, toda la vida tuve que tener 2 o 3 trabajos, o trabajitos, haciendo cosas en casa, desde sanguchitos, pizzas, de todo. La verdad, de soldadura, herrería. Bueno, donde había una oportunidad de trabajo, yo iba y me metía. Yo volví a pedir una renovación de cuota alimentaria, un aumento, en el año 2022, y ahí empezó una película de terror, porque empezó a tratarme mal, a insultarme, a llegar a la puerta de mi casa, a gritarme delante de la nena. Cuando me separé de él, las primeras cuotas me las pagó también. No le tenía que dar sexo, no las daba. No recibir cuota alimentaria, sí, debe ser difícil. Yo nunca la tuve. No sé qué sería de alivio tenerla, porque al nunca tenerla no sé qué es difícil. Porque ellos, aparte de no tener padre, no tienen nada, no tienen otra persona que los cuide, aparte de yo. Sí, he pasado 2 tremendos. Yo cuando recién los tuve a los chicos no tenía nada. Tenía dónde estar, tenía dónde dormir. Realmente hubo situaciones muy, muy complejas. Obviamente que te deprimís, obviamente que en un momento estás ahí sintiéndote que no podés más. Bueno, no te queda otra que seguir adelante. Ella tiene un centro de vida, que soy yo, que es la que le da la estabilidad económica a Nina, le da un techo, la lleva al colegio todos los días, le compra todo, calzado, vestimenta, útiles, y la que la lleva de vacaciones también soy yo. Creo que no tiene un recuerdo con el padre de alguna vacación porque no la llevó. Pero igual sí, nos privamos de un montón de cosas. Hoy compramos un tele o pagamos el internet porque necesitamos para el estudio. Sabemos que por ahí no vamos a comer en 20 y pico churrasquito que lo comíamos antes. O sea, sí sabemos que nos privamos de un montón de cosas. Es mucho para una sola persona. La responsabilidad que debería ser de dos. O sea, ni un par de zapatillas compraste, nunca. O sea, ni una sola vez lo llevaste a comer. Ni un cumpleaños, un regalo. Pero bueno, los 2 pudieron estudiar, los 2 les pude dar lo básico. Y bueno, es un recorrido bastante largo el que hice hasta acá. Llegué. No quiero dejar el juicio. No lo quiero dejar porque ya es un derecho. Me planteaba, ¿por qué yo tengo que trabajar el doble? ¿Por qué tengo que tener 2 trabajos? Estoy trabajando el doble para darle todo a mi hija y le estoy faltando yo. Lo que me sorprendió esta última mediación fue que la jueza, juego número 7, la jueza en su escritorio tenía el índice de crianza. Me dice, y esta suma no es un piso, le digo, no es un techo, ni siquiera, le digo, o sea, porque criar tiene un costo, todos lo sabemos. Que no bajen los brazos porque nuestros hijos son el futuro, aparte de nosotras, de todo, para que cambien un montón de cosas. Unas cosas,
Es porque yo me despierto y no quiero que termine nunca la infancia. Yo tenía un sueño, porque no habíamos podido en todos esos años salir de vacaciones. 3, como es que salir en familia de vacaciones. Ese viaje, esa salida, fue eso, digamos, la afirmación de que sí, que pudimos ser familia, nosotros 3. Cuando escuché esta canción, María Becerra, me acordar mucho a este momento de mi vida. Hoy por hoy puedo decir que ya pasó. Que hoy ya puedo decir que salimos. Sí, es re fuerte y nada, re real. Sí, las mujeres que pasamos estas cuestiones, creo que nos podemos sentir todas identificadas con estas cosas. Porque obviamente que te sentís en el piso, miles de veces te caes, miles de veces intentás, ponés lo mejor, te caes. Pero bueno, la cuestión es levantarse, no quedar en el camino. Bueno, sé que no tenemos más tiempo, pero no quería dejar de decir, bueno, son historias de madres que todas conocemos, seguramente también ustedes lo escuchan a diario. Decirles que en la tercera jornada vamos a tener la herramienta práctica con Javier Heredia sobre la aplicación del índice de crianza, porque hay muchos mitos de cómo aplicar el índice, de qué manera. Para 2 hijos, para 1, hasta 12 años. Bueno, hay fórmulas, está por ley, y la verdad que tenemos un material que también está en el código QR, que es el Quantum de la cuota alimentaria, que también ahí pueden ver las fórmulas, donde también colaboró el juez Javier Heredia, y pueden tener una herramienta práctica en ese sentido. Nos quedó cosas por fuera, pero bueno, se hizo extenso, así que agradecerles también la presencia y la invitación. Sí, bueno, de nuevo, como las palabras de Maru, agradecerles a todos y a todas, y también invitarlas a participar de las próximas jornadas que ya les anticipó que va a ser la fecha 24 de septiembre próximo. Recuerden el mismo horario de siempre, de 18, sobre cuantificación e índice de crianza, que es un tema que estoy usando mucho, así que bueno, esperamos que puedan participar. Ahí va a estar disertando el doctor Javier Heredia. Bueno, un ejemplo de la cita también que aplica el índice de crianza, y la verdad es que va a ser muy interesante también ese diálogo. También va a estar presente bueno, María Gabriel y Lucina Carrizo, que es vicepresidenta del Consejo de Articulación Institucional de Políticas de Género, Diversidades y Disidencias. También van a moderar Rodrigo Lozano y Anabela Zuccarelli. Muchas gracias.